No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Ciro, Bueno, eres yo- un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó el Yo no he dicho partido. eso. Bueno, Claro, si él me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Hay semanas en las que parece que todo pasa a la vez en el llamado entorno Barça, y eso que no ha habido partido del primer equipo de fútbol masculino. Noticias, debates, exclusivas, titulares que arden durante unas horas y desaparecen al día siguiente, y en medio de ese ruido en TVP seguimos igual que siempre, sin prisas, porque ser eso, el Barça sin prisas, no es solo un lema, es una forma de entender esto. No sentimos obligación de publicar cuando todos publican, ni de correr detrás de la actualidad para no quedarnos fuera. Preferimos llegar cuando toca, cuando tenemos algo que decir y, sobre todo, cuando creemos que podemos aportar algo que deje huella en quien nos escucha. Quizá esa sea una de las grandes libertades de ser independientes. No tenemos intereses ocultos, ni jefes que marquen el ritmo, ni algoritmos que nos dicten el pulso, solo el nuestro. Y qué paz da eso, os lo digo de verdad. Porque aquí no buscamos la viralidad, sino la verdad. No buscamos el clic fácil, sino la conversación sincera. Y mientras otros corren, nosotros caminamos despacio, pero firmes, con honestidad, con rigor, con calma y con un 6x08 que tendrá hoy economía, fútbol femenino, repaso a los internacionales del Barça y hasta un poco de publicidad interna. La voz de un mecenas de Club TVP, el amigo Luis, a quien me apetecía escuchar esta semana porque representa mejor que nadie lo que somos y lo que nos hace diferentes. Alguien que lleva tiempo apoyando este proyecto desde dentro, que cree en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, porque al final, más allá de los micrófonos y las noticias, eso es lo que somos. Una comunidad pequeña, independiente y honesta, que disfruta del Barça sin ruido, sin prisa y con la serenidad que merece. Así que en pleno parón, no llegando un lunes, sino un miércoles, pero lo hacemos con la misma convicción de siempre. Entretenerte y contarte las cosas, como diría Frank Sinatra, a nuestra manera. Así que si aún no lo has hecho, ya puedes ir dándole al me gusta en iVoox o en YouTube y dejando alguna estrellita en Spotify, en este caso a poder ser las 5. Porque esto arranca ya saludando, y lo hacemos directamente, al señor Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Muy bien. Bueno, descansadito, con la cabeza en otro lugar. Después de estos días de no fútbol, por lo menos de clubes, por lo menos del Barça masculino, que el otro día me atizaron, sí. No sé si lo viste. No. No, me atizaron por decir que no había fútbol, y yo me refería a que no había fútbol del Barça masculino, ¿no? del Barça de Don Hansi Flick. El resto, claro que hay fútbol, por supuesto. Hay deporte y fútbol y de todo. Y secciones y femenino, que tendremos hoy también zona mixta en este 6x08. Y también tenemos por aquí al señor Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues igual que Tony, desconectado, desintoxicado un poco del fútbol. Más allá de ver un rato el partido de España, el último ante Bulgaria, porque estábamos comentándolo con los amigos, sin analizar ni nada, comentando cosas de Borja Iglesias. En eso se basó un poco el análisis del partido, y la verdad que provechosos estos días, cuando no
dependes del Barça y más viniendo de la derrota, casi que vives más tranquilo. Sí, la verdad que, y además yo lo decía en la introducción, ¿no? La editorial, somos el Barça sin prisas, que me parece un lema cojonudo este que tenemos, porque es que la verdad, no tenemos que estar en el momento que pasa algo ya directamente haciendo o un directo o un programa, tenemos nuestros horarios, tenemos nuestros días, que es el lunes habitualmente. No sale el lunes, pues se hace el miércoles, como estamos aquí grabando de hecho. Pero antes de empezar con todo lo que hay bastantes cositas, decir que este programa vuelve a contar con el apoyo de Bet Brothers. Juegos responsables, solo operadores legales en España y pronósticos gratis para entender la liga y a cada rival del Barça como nunca. Tenéis el enlace, como siempre, directo en descripción o en betbrothers.es. Repito, betbrothers.es. Digo que hay muchas cosas porque han pasado cosas, noticias que han salido, como el caso de Limac. Ahora escucharemos un poquito sobre eso, la constructora del nuevo estadio, pero como nos gusta sobre todo hablar de lo futbolístico, creo que lo ideal sería en un parón de selecciones, se lo comentaba Gerard, digo, Gerard, ¿y si hacemos un termómetro ya no de cedidos sino de internacionales, cosa que hace tiempo que no hacíamos? Y aquí estamos, Gerard, con un termómetro para abrir fuego en este 6x08 de los internacionales que están todavía con sus selecciones, aunque hoy es miércoles y ya vienen de vuelta la mayoría, pero un termómetro para poner el calor, la temperatura a los jugadores que han estado en esta pausa, que a muchos les ha venido bien, como somos nosotros, para descansar un poco. Algunos no han viajado por el tema de las lesiones y algunos han vuelto lesionados, que es la peor noticia, evidentemente. Pero empezando por el principio, por la parte fría o congelada, ¿a quién tenemos en esa zona de los internacionales del Barça? Pues mira, tenemos a un jugador que se fue con la selección, no disputó ningún partido porque se lesionó, que es Dani Olmo. Sí. Viajó con un poco de revuelo, ¿no? En ese viaje ya viajaba con un informe del Barça que tenía unas molestias y al final estas molestias resultaron en lesión. O sea que Dani Olmo es el único jugador que está en frío por no haber jugado, y otro jugador que está en frío es Ronny Bardghji, o Bargi, como se llame el sueco, que bastante testimonial. Jugó 5 minutos en el primer partido del parón, derrota de Suecia 0-2 ante Suiza, y en el segundo partido, perdiendo 0-1 ante Kosovo, entró en la segunda parte, solo logró un disparo a puerta, que fue una falta que tampoco llevó mucho peligro, y nada, 45 minutos igualmente derrota ante una Kosovo que en el grupo de clasificación para el Mundial tiene más puntos la Kosovo de Murici que la Suecia de Gyökeres, Isaac y compañía. Ojo con Bardghji, Ronny Bardghji, porque he visto por ahí clips de vídeo durante esta pausa internacional destacando alguna acción en alguno de estos partidos en los que ha estado él. Y bueno, a ver, es que creo que también nos venimos muy arriba con muy poquito. Y como bien ha dicho Gerard, lo pone en frío con conocimiento de causa, porque tampoco ha sido una cosa de locos lo de Ronny, que es un jugador muy joven, tenerlo siempre en cuenta, que todavía tiene mucho recorrido, pero que somos en Can Barça mucho de ahora con tantos lesionados, de que no, más minutos a Bardghji y todo esto. En fin, con calma, siempre, con los canteranos, con los jugadores recién llegados que son jóvenes como él. En fin, lo dejamos en frío, pero que nadie se enfade, que no es una crítica ni mucho menos al jugador. En este parón hay que poner temperatura y Gerard ha puesto en frío a los que ha dicho. En frío entonces nadie más, Gerard. En templado entonces tenemos que dar ahora la temperatura, ¿no? Sí, en templado hay varios jugadores que de 2 partidos solo jugaron uno. Es el caso de Ferran Torres, por ejemplo. Es verdad que en el partido ante Georgia estuvo muy bien, jugó 90 minutos, forzó un penalti, aunque lo falló, pero acabó con esa sobrecarga muscular o con fatiga muscular y regresó a Barcelona antes de tiempo. Solo un partido con España, igual que Cubarsí, que también jugó los 90 minutos ante Georgia, el primer partido, jugando como central izquierdo. Y eso sí que, porque vi un mapa de pases que compartió Alex Delmas, Cubarsí en ese partido dio en total 125 pases. Ya. Solo falló 2. Qué barbaridad. Y esos dos pases que falló fueron 2 balones en largo en los que buscó una diagonal o una salida en largo, que de pases en largo hizo un 7 de 9. O sea, 105 pases jugando en su perfil menos bueno como central, y solo 2 errores en el pase. Defensivamente, pues no estuvo muy exigido, la verdad, ante Georgia, porque España se pudo ver también en el segundo partido ante Bulgaria que la línea defensiva vivía prácticamente instalada en el centro del campo sin pasar ningún tipo de apuros. Cubarsí, Cubarsí, que es que no lo mencionamos lo suficiente y lo digo siempre, en los puntos no voy a decir cómo está colocado, creo que son 2 puntos los que ha sumado en lo que llevamos de temporada, pero verlo a
ese nivel. Es lo que ya hemos comentado, creo, recientemente, ¿no? Lo de el cambio de perfil de Cubarsí en el Barça, que deba de jugar en el perfil diestro y no en el perfil zurdo, porque es que al final el rendimiento a nivel de pases es una cosa salvaje. ¿Pero querías apuntar a alguno más en templado, Gerard? Sí, 3 jugadores más, dos que solo jugaron un partido. El primero es Lewandowski, no jugó el amistoso, el clasificatorio de Polonia sí que lo jugó los 90 minutos y anotó el primer gol en el Lituania 0, Polonia 2, ha vuelto lesionado también. Uh-huh. Otro jugador que solo jugó un partido con Francia, en este caso Koundé, fue suplente en el primer partido que ganó Francia 3-0 ante Azerbaiyán, y en el segundo partido que jugó los 90 minutos, la verdad que no lo hizo mal, Francia empató 2-2 ante Islandia, y por ese empate no se convirtió en la primera selección europea clasificada, porque jugó antes, que Marcus Rashford, que es el último nombre que está en templado, que jugó la segunda parte, 45 minutos de un amistoso ante Gales, que Inglaterra ya iba ganando 3-0 desde los 20 minutos y jugó la segunda parte sin meter ningún gol más ni nada, y casi 20 minutitos en el último partido que Inglaterra ganó 0-5 ante Letonia y consiguió el billete para el Mundial, primera selección europea que lo consigue. Veremos si Rashford también está en la cita mundialista como jugador del Barça o no. De aquí a allí todavía queda. Por cierto, en el Mundial lo de Cabo Verde me parece fascinante, ¿eh? Que se haya metido en el Mundial del próximo verano. Tony, que está muy callado, yo quería preguntarle directamente por la peor noticia, que es la de los lesionados, que estamos otra vez con el asunto empieza a discutirse que si los servicios de preparación física del Barça y tal, que yo creo que tampoco es el caso ahora mismo, pero si uno mira la enfermería, pues bueno, Lewandowski ha vuelto lesionado, como decimos, Dani Olmo, que va a tener también sus 4 semanitas, Lamine Yamal está todavía ahí, pero se entiende que volverá pronto junto con Fermín López, Gavi pues no volverá hasta el mes de febrero por ahí, Ter Stegen también lo podemos contar, Joan García. Son muchos lesionados. Ferran vuelve tocado también. Ferran vuelve tocado, pero a lo que te iba a decir es que hay una cosa que decía José Mari Vaquero en el Ketty Yugues no hace mucho, de lo que Cruyff hacía con los que iban con sus selecciones, jugaban y él les daba la suplencia. Directamente no jugaban, si se iban cargados de minutos con las selecciones correspondientes. ¿Optarías tú por algo así en el Barça actual, de decir, si tú vas con tu selección, y voy ya directamente a nombres como el de Lewandowski, que son casi 40 años, y el tipo lo juega todo y ahora viene lesionado, y que te hace falta un jugador como él porque tienes también gente de baja en ataque? ¿Tú harías algo así? De decir, te vas con tu selección, juegas, pues aquí que sepas que no vas a tener minutos. Yo creo que estamos hablando de otra época con Cruyff, estamos hablando de también otra época en lo mediático, donde eso, si pasara a día de hoy, saltaría por los aires el vestuario, saltaría por los aires absolutamente todo. Antes mandaba Cruyff, y ahí nadie decía una palabra más alta que la de Johan, y es como tendría que ser. Pero no veo a Hansi Flick tomando esa medida, ni a cualquier entrenador moderno tomando esa medida. De hecho, con Lewandowski pasa algo. Lewandowski yo creo que a día de hoy tiene más ilusión por meter a su selección en el Mundial que por ganar cualquier cosa con el Barça. Creo, es mi sensación, viéndolo en el campo. Hombre, es una pena que Dani Olmo, ahora que parecía que llevaba un poco de ritmo, aunque no estuvo bien en los últimos partidos, pero parecía que por lo menos estaba jugando 90 minutos y se mantenía en el 11 titular, vuelva lesionado, que Ferran Torres vuelva tocado, que parece ser que va a llegar al Girona, pero vuelva tocado. Yo creo que es la peor de las noticias, ya no solo para el Barça, sino para el fútbol en general. Nos planteamos, pues un partido contra el Girona, nos lo planteamos con muchísimas bajas. No sabemos cómo está Fermín otra vez, no sabemos cómo está Lamine Yamal. Entonces, vamos a tener que tirar de lo que tenemos. Y con el miedo de que caigan más, porque esto al final, claro, lo que hemos contado otras veces con Carles Pedret, por ejemplo, que lo de las lesiones musculares, las caídas de jugadores en ese sentido, se van a seguir repitiendo con tantos partidos, con parones de selecciones que cortan el ritmo con sus respectivos equipos, vuelven de nuevo tralla de partidos, incluidos Champions, que van a venir ahora en el mes de octubre hasta que llegamos al siguiente parón, que será en noviembre. Gerard, no sé si querías comentar sobre esto algo o nos metemos con caliente, tú mandas. No, sobre las lesiones comentar que me parece raro, me llama un poco la atención que esta temporada que el Barça ha podido hacer una pretemporada con cara y ojos, está acusando muchas más bajas en esta altura de la temporada o en este momento que es la temporada pasada,
que el equipo hizo menos pretemporada porque había muchos jugadores que jugaron la Eurocopa, hubo Juegos Olímpicos también y creo que de la Sub-21, si no voy equivocado, Fermín, por ejemplo, estuvo, Cubarsí. Y el año pasado, el inicio de temporada del Barça, lo que decíamos era que, ostras, físicamente estaban muy fuertes y aguantaban muchísimo. Y hacia final, llegados un poco más a noviembre y a final de temporada se notó muchísimo esas piernas cansadas. Por ejemplo, Rafinha, recuerdo que tras algún parón sí que fue suplente o incluso estuvo unos partidos sin jugar porque venía con sobrecarga por el viaje con Brasil. Pero este año que el Barça ha podido hacer la pretemporada bien hecha de cero, con las vacaciones bien hechas de todos los jugadores, menos la Nations League, pero fue muy a principio de verano, sorprende que quizás soy consciente yo de que hay más lesiones ahora que a la misma altura el año pasado. Las lesiones musculares en muchas ocasiones tienen que ver con la cabeza, con la presión. El año pasado el equipo estaba divirtiéndose en el campo, no tenía presión de absolutamente nada, simplemente lo tenían que hacer mejor que el año anterior, que ya era relativamente fácil. Y con un entrenador nuevo, la presión era distinta a la que tienen este año de repetir, volver a ser campeones, de intentar llegar a semifinales de Champions. Y creo que por ahí pueden ir un poco los tiros de por qué estamos viendo tanta lesión muscular, que no es nada habitual. Entonces yo creo que es esa presión añadida que tiene el vestuario que les hace, bueno, pues estar en esa tensión constante y no disfrutar del fútbol como el año pasado. Me gusta porque abrimos un termómetro y nos da pie a ir hablando también de cosas del Barça, evidentemente, como son en este caso las lesiones, que es lo peor del fútbol. Pero nos queda la parte del termómetro caliente, que es la más bonita, y por descarte no quedan muchos jugadores, aunque hay uno que me sorprende que pueda estar en caliente, pero el otro me sorprende menos, aunque no sé cuántos quedan ya, Gerard. ¿Cuántos hay en caliente? Dime el número. Quedan tres. Vale, pues dos se pueden pasar rapidito y uno yo creo que va a merecer hablar largo y tendido. Entiendo que por descarte, y de verdad que tiro de cabeza porque no sé la lista de internacionales, pero Christensen, De Jong y Pedri. Perfecto. Ah, pues ya está. Sí. Vale, pero habría también un orden en ese caliente, ¿no? Sí, a ver, mira, empiezo por Christensen. Vale. Lo jugó todo con Dinamarca. Solo destacar que consiguió su primera asistencia como jugador internacional en partido oficial con Dinamarca, y luego lo he estado buscando y en varios dibujos del partido y en alguna nota jugó el segundo partido contra Grecia como lateral derecho. Anda. La verdad que sus números son increíblemente buenos en el primer partido ante Bielorrusia. Además de esa asistencia, jugó como central con la línea muy alta también y con mucha participación. Y en cambio, jugando como lateral derecho, mucho más discreto a pesar de que jugó todo el partido. Pero me sorprendió eso. No sé si Hansi Flick estuvo al tanto o qué pudo pasar ahí. O si Koundé incluso estuvo al tanto también de eso. Pero sí, Christensen jugó un partido de lateral derecho. Otro que está en caliente, el amigo de Raúl Martín, Frenkie de Jong, del que hablaremos hoy. Fue titular en los dos partidos. El primero jugó 67 minutos, el segundo sí lo jugó entero. En el doble pivote de Países Bajos con Ronald Koeman, es un jugador súper fijo allí. Y el último es Pedri. Espera, antes del tema Pedri, que ya aquí nos ponemos de pie siempre. Lo de Koundé no lo hemos comentado, ¿no? Koundé también ha estado en el parón internacional. Sí, estaba en Templados. Ah, vale. Es que había visto por ahí un vídeo, no sé contra qué rival, donde hay como memoria muscular en el caso de Koundé, que tira la línea defensiva otra vez como en el Barça y se la come, en este caso, y es un gol que le marcan a... No sé si fue la selección de Islandia, ¿puede ser? En el 2-2. Sí. Porque fue el único partido que jugó. Sí, y la jugada es de un Koundé que quiere tirar la línea muy arriba, pero no lo hace a tiempo, descoordinada esa línea de la selección francesa, y le marcan el gol los irlandeses, el 2-2. Bueno, lo has puesto en templado, ¿vale? Que no he estado pendiente del todo. Bueno, Pedri, a ver, Gerard, aquí hay que ponerse de pie porque Pedri, la gente no lo ve, pero tengo la bufanda de la Peña barcelonista de Tegueste ya aquí puesta en mi setup. Y Pedri González, como el protagonista absoluto de este parón de selecciones, yo creo que es algo que tiene que comentarse, porque el nivel de Pedri contra Georgia y contra Bulgaria, Gerard, estuvo para justamente ser el mejor en este termómetro de internacionales, ¿no?
Sí, sin ningún lugar a dudas. Te voy a dar un dato que para mí refleja la calidad de Pedri. Tocó el balón 95 veces ante Georgia, 123 ante Bulgaria, y de esta suma entre los dos partidos, solo un toque fallado. Solo un toque fallado. Solo un toque fallado de los 95 más 123. O sea, más de 200 toques y solo Más uno de fallado. 200. Solo uno. Además, entre los dos partidos generó 8 pases claves, una ocasión clara creada, la ocasión clara creada es una asistencia que no acaba en gol, y poco más que decir. Apareció en todas partes. En el primer partido ante Georgia tuvo un rol distinto al de Bulgaria. También es verdad que, al menos por lo que pude ver yo ante Bulgaria, sobre todo en la primera parte, Pedri aparecía por todo el campo, pero estaba la selección española muy juntita en campo rival porque Bulgaria estaba súper encerrada atrás. Tuvo un larguero. Es que si el Barça juega al son de Pedri, con la selección española pasa exactamente lo mismo. Está el tema de Lamine Yamal, que es otro jugador que es diferencial, pero es que no hay ningún centrocampista o parecido en España que sea capaz de hacer lo que hace el de Tegueste. Es que lo de Pedri es una cosa de locos y va a ganar los puntos TDP, estoy convencido, esta temporada aquí en Team Barça Podcast. Y es que ahora mismo que no se resfríe Pedri, es lo que creo que todos los culés estamos prácticamente rezando. Incluso los que no son católicos o no son de ninguna religión, los agnósticos también rezan para que Pedri no se lesione, porque es ahora mismo el jugador capital de la selección y del Barça. Bueno, dicho esto de los internacionales, el termómetro que Gerard ha puesto magníficamente bien, lo ideal es que comentemos también otro asunto que yo creo que es importante. Nos gusta lo futbolístico, evidentemente, es la prioridad aquí en Team Barça Podcast, pero hoy habrá economía y también la noticia de la semana. En lo que a Barça se refiere, para mí es noticia, lo que destapaban los compañeros del Keti Yugues, Iker Rodríguez, Adrià Soldevila y compañía sobre el IMAC y cómo el Barça echó para atrás un análisis técnico que, digamos, no recomendaba al IMAC. En apenas unos días se cambió y sí se apostó por IMAC. En fin, una noticia que destaparon ellos el lunes, por la cual, otra vez, como ocurriera con el caso Negreira, les han vuelto a machacar en redes sociales. Digo esto porque ahora lo añadiré un poquito más sobre esto de las redes sociales y los compañeros del Keti Yugues, pero antes escuchamos lo que me ha dicho el señor Adrià Soldevila, con el que he charlado en Club TVP, charla que tendrá la gente que nos apoya por ahí, donde explica esta noticia que ellos destapaban y que no tiene nada que ver con lo que algunos han dicho que era un refrito del 2022 o 23. Esto lo explica perfectamente Adrià Soldevila para que ya quede claro qué es lo que contaban ellos el lunes en el Keti Yugues. Pero sobre lo del IMAC, que no te he preguntado nada del IMAC, que al final es la noticia de la semana. Es que también he visto por ahí que si no, es que el Confidencial tuvo que rectificar una información en el 2022, lo que han hecho ha sido un refrito. ¿Qué tiene de nuevo lo que contáis? Porque alguna gente dice, no, es que esto ya se ha contado. Yo es que lo que vi, y me lo leí entero, que es un trabajo también espectacular, poníais todo el contexto, todos los datos que tenéis nuevos. Yo es que hay cosas que no había visto antes, lo que publicasteis. Pero bueno, para que me lo resumas tú y la gente que a lo mejor no ha leído la noticia completa, porque nos quedamos siempre con el titular, ¿qué es lo que contáis de nuevo con lo del IMAC? Mira, se ha creado el mantra del refrito y de hecho, ya te digo, yo he visto un vídeo de YouTube, pero el resto de vídeos tengo amigos que me los han pasado y me han comentado lo que había, ¿no? Y en todos los vídeos de YouTube, que creo que son 7, 8, de gente que tiene muchos seguidores, el mantra es que es un refrito de la noticia del Confidencial de 2023. Vale, eso es falso. Falso. Principalmente porque la noticia del Confidencial decía que se habían relajado las normas del pliego de condiciones de 2017, se habían relajado para que se presentase el IMAC, que esto es una acusación directamente, para que se presentase el IMAC. Vale, eso no lo decimos nosotros. De hecho, nosotros esto lo comentamos en medio de la noticia. Y no decimos para el IMAC, ¿eh? Decimos que en 2017 había unas normas que en 2022 cambian, ¿vale? Pero esto está en el medio de la noticia. El titular de la noticia y lo que hemos estado investigando durante 2 años es el informe técnico, el informe de los técnicos del Barça. Eso no se había contado nunca. El informe técnico del Barça, que es el que se presenta ante la Junta Directiva, ese informe técnico es lo que sacamos nosotros el lunes. Sacamos cómo se hizo ese informe técnico, cómo cambió ese informe técnico en 2 días y cómo se presentó a la Junta Directiva
con las puntuaciones del IMAC, de Ferrovial y de Fomento, sus consorcios, vamos, porque Ferrovial iba con Acciona, con Copisa, con Copcisa, con Robao y con Surigué. O sea, eran 6 empresas. Y Fomento iba con Comsa. Y el consorcio eran esos 2 consorcios contra el consorcio del IMAC con Bopi 4 y Gesa, que también contamos que ese consorcio, una vez ganó Limac, se fue a la mierda, ese consorcio. El contrato lo firma Limac únicamente y Gesa y Bopi 4 se van y no firman el contrato. Pero lo que contamos nosotros, la investigación es, hay un informe de los técnicos del Barça hecho por arquitectos, ingenieros, planificadores, diseñadores, financieros. Ese informe técnico suspende al IMAC. El informe de los técnicos del Barça suspende al IMAC, hecho el 28 de diciembre de 2022. Al cabo de 2 días, el día 30, los responsables del Espai Barça a ese informe técnico de los técnicos del Barça no le hacen caso y puntúan al IMAC como la mejor, cuando los técnicos decían que era la peor. Al cabo de 2 días pasa a ser la mejor. ¿Y por qué era la peor? Por la imposibilidad de justificar el calendario de obras que proponían, los plazos de obra que proponían. ¿Y por qué gana? Porque tienen el mejor calendario de obra. En 2 días de diferencia tienen la peor justificación de calendario, pasan de tener la peor justificación de calendario y ser la peor técnicamente, a ser la mejor técnicamente y a tener un calendario fantástico. Justificadísimo. Eso es lo que contamos. Y también me llama la atención lo de los 200 millones de euros que pedían, digamos, de anticipo, a diferencia de los 12 que pedían el resto, ¿no? Esto también forma parte del informe técnico, de la parte de financiación del informe técnico, porque Joan Santellés dice que hay muchos informes de muchas personas, claro. Hay valoraciones de, lo que decía, arquitectos, ingenieros, planificadores, financieros, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del informe técnico. En la parte de financiación, Limac pedía, en el primer semestre de obra, en los primeros meses, si te recuerdas, las obras se iniciaron en junio de 2023. Pues en junio de 2023... desde febrero que empezaron a hacer la planificación de la obra, de febrero a junio pedían 200 millones de euros. Pedían el 21% de todo el presupuesto. En cambio, las otras 2 constructoras pedían el 1,2% del presupuesto. Unos 12, 13 millones de euros. No pasaban de ahí. No pasaban de necesitar 13 millones para arrancar. En cambio, Limac necesitaba 200 para arrancar. Eso era un punto negativo del informe técnico. Pues, Adrián... Te digo una cosa. Las constructoras... Pues eso nos lo han dicho mucho. ¿Por qué no salen las constructoras y tal? Porque las constructoras están acostumbradísimas en su día a día a ganar y perder concursos. Y las constructoras, cuando pierden un concurso, pasan página y van a otro. Les da absolutamente igual el motivo por el que han perdido. Porque a lo mejor el siguiente concurso lo ganan y lo ganan por el mismo motivo que han perdido el anterior. Y las constructoras viven de ganar y perder concursos diariamente. Con lo cual no van a centrarse en los motivos de por qué han perdido, porque ya han perdido, ya está, la batalla ya está perdida. A otro, a centrarse en el diseño de otra construcción y en ganar otro concurso. Es que no, las constructoras no miran para atrás. Team Barça. Una pinta, uns cacauets i una misèria que s'allarga com ho fa la meva cara quan tu marxes, que m'escanya com un banc. Bueno, esto que suena es el grupo del amigo Adrià Soldevila, por si alguno no lo sabía. Adrià también tiene un grupo en el que él es el batería, llamado Balena, ballena en catalán, con este álbum que se llama, además, muy acorde el nombre, Manual de Supervivencia, que es lo que tiene que tener hoy alguien si se mete en redes sociales. E incluso diría también que el bueno de Adrià Soldevila, porque lo suyo y lo de Sique y compañía en redes sociales, el ataque que sufren continuamente ellos dos y todo el equipo del que te yugues, es una cosa que yo siempre me revelo, y lo digo ya abiertamente aquí en este programa, porque yo no considero nada más injusto que atacar a uno por el ejercicio de su profesión. Y es lo que ellos hacen, ejercer de periodistas. Los que eran, pues, gente salvadora cuando denunciaron el Bartogate o destaparon el Bartogate en febrero de
20 que llevó de alguna forma a acabar con la gestión de Josep María Bartomeu, los que eran salvadores y en ese caso eran laportistas por parte de los que alababan a Bartomeu, ahora son todo lo contrario porque publican informaciones que pueden ir dirigidas a cuestionar la gestión del que mande en estos momentos, que es Laporta, y dentro de X años será otra persona. Yo ante eso me rebelo y lo haré siempre, con Adrià Soldevila, con Sique y con quien sea, y sobre todo porque se ve cada insulto en redes sociales que yo creo que hay límites que no se pueden cruzar y hay una falta de empatía muchas veces cuando uno da una opinión en redes sociales que de verdad a mí me sorprende y son ya muchos años estando en Twitter, en mi caso, desde prácticamente se fundó la plataforma, yo estaba ya allí en 2009 y ha llegado un punto en el que uno ya, en mi caso, no sé cómo estaréis vosotros, pero yo salgo mucho de Twitter ya porque es que no me da nada. Al contrario, te quita energía, te quita ganas de estar comentando del Barça porque ves cosas que dices, qué asco todo. Y digo esto porque Adrià Soldevila, como habéis escuchado, contaba esto del IMAC y en esa charla en Club TVP pues hablamos mucho de eso, ¿no? De la toxicidad en redes sociales, del ataque continuo y constante que reciben ellos dos. Y no es por poner aquí el plan de víctima a Adrià o a Sique, sino porque creo que hay cosas que no se pueden permitir. Y se están permitiendo y nadie hace nada ante ello. Pero bueno, la gente es libre, como dirá alguno, de decir lo que quiera. Yo creo que no todo vale. Y en el caso de Sique, Adrià, no vale todo y ellos se han quitado de redes sociales como Twitter porque lo que sufren es un acoso y derribo, más bien dicho. Incluso en Instagram, que también me lo cuenta él en esa charla, en Instagram recibe igual número de insultos y creo que no se puede permitir. Y esto pasa también en otros ámbitos, ¿no? Cuando es el racismo, por ejemplo, jugadores de color que fallan un penalti y de repente reciben aluvión de insultos racistas, gente que ha cerrado cuentas de Twitter por cosas como esta. Me parece lo más normal del mundo que eso ocurra. Y yo quería denunciarlo en este podcast porque al final hemos escuchado a Adrià Soldevila y también, para cerrar este asunto, porque creo que es importante que también en TDP lo hagamos, comentar lo de Marc Ciria, porque Marc Ciria estuvo aquí hace un poquito hablando de su acción, ¿no? O propuesta de recogida de firmas para que se bloqueara en la asamblea la posible venta, que ellos decían, de BLM, que es el gigante realmente económico que tiene hoy día el FC Barcelona. Y sabréis seguramente la mayoría que el Barça en un comunicado pues dejaba bastante claro de que no pasaba el corte de firmas y además con datos que de ser ciertos, y aquí no me escondo, de ser ciertos los datos que daba el club, de más de 450 firmas que no pasaban el corte de los 5 años de antigüedad, de 3 firmas que decían también nombres duplicados que aparecían en el documento que mandaba Marc Ciria y su equipo. Si esos datos son verdad, los que da el club, la verdad que queda muy mal parado Marc Ciria y su equipo, es la realidad. No le hace ningún flaco favor lo que pone el club en ese comunicado. Insisto, si los datos son verdad, otra cosa es que no lo sean, lo cual sería incluso más grave. Pero como tampoco tengo pruebas, no lo puedo decir. Aquí será Marc Ciria y su equipo, yo no tengo que defenderlo a él de nada. El que salga y en un comunicado digan pues qué les parece el comunicado del Barça, si es cierto o no, si sus firmas son válidas, en fin, aquí no voy a entrar, pero lo que sí voy a hacer siempre es invitar a Marc Ciria, a Marc Duch, Iván Cabeza y compañía, porque lo hice desde el minuto 1 cuando se mojaban ante la gestión de Josep María Bartomeu, los que daban la cara y eran valientes, criticando y fiscalizando lo que hacía el anterior presidente, cuando otros callaban, ellos se mojaban. Y yo aquí en Team Barça, cuando empezamos en 2020, los invitaba porque ya se mojaban entonces y pensé que esa gente es válida. Lo pensé entonces y lo sigo pensando hoy. Y de ahí no me va a bajar nadie. Lo que no voy a hacer tampoco es esconderme en el sentido de opinar sobre esto que ha ocurrido, de que ese punto no entrará en el orden del día de la Asamblea, porque lo que ha dicho en el comunicado del club, si es así, insisto, es grave. Si Marc Ciria siempre ha defendido aquí en estos micrófonos y en otros muchos sitios que aboga por la mayor profesionalidad de la gestión del club, claro, esos datos son muy contundentes y no dejan nada bien a su campaña. No sé en qué terminará, ya lo veremos, pero yo quería dar mi opinión, la he dado. Así que como aquí sé que Tony no le interesa mucho este asunto y lo voy a dejar un poco pasar al amigo Tony, pero a lo mejor Gerard sí quiere mojarse sobre esto o a lo mejor tampoco. No, bueno, poco más que añadir a lo que ya has dicho, la verdad. Siempre está la sensación con la información, ¿no? de los periodistas o la gente que intenta fiscalizar un poco al club, porque al final, cuando tú te sientes parte de algo y amas ese algo, quieres que haga las cosas bien.
Entonces creo que también está como responsabilidad de los periodistas y la gente, los socios o la gente que sigue al club, intentar fiscalizar, ¿no? Intentar ver si realmente se están haciendo las cosas bien, porque es lo más normal del mundo, y más cuando los presidentes se postulan con unas propuestas y con unas ideas, pues es normal hacer un seguimiento, ¿no? Intentar, ya que tienes un club lo más democrático posible, pues aprovecharte de esa democracia y hacer las cosas bien. Pero pasa mucho en el Barça que cuando vas en contra de alguno, parece que siempre se entona eso del conmigo o contra mí. Y cuando, como decías tú, cuando era alguien que se veía que hacía las cosas mal, porque el balón tampoco entraba y porque las noticias que salían en general del dinero, por ejemplo, pues no eran buenas, no, entonces todos aplaudiendo que se fiscalice al presidente de turno. Pero ahora que la pelota entra, también está el que dice, no, es que precisamente ahora que las cosas van bien, sacáis eso, ¿no? Pues las cosas se tienen que sacar cuando salen, y si esto sale ahora, tanto por un lado como por el otro, tanto por los amigos del que te jugas como Marc Cirias, y las cosas se tienen que hacer cuando se hacen. Luego se pueden hacer mejor o peor, y estoy seguro que en ambos casos se intenta hacer con la máxima profesionalidad posible, y no dudo que Marc Ciria dé la cara o intente dar explicaciones, pero bueno, nada más, solo respeto y entender que las cosas a veces, aunque vaya bien, también es importante estar encima y asegurarte de que sigan yendo bien. Antes de que Tony hable, yo quería puntualizar también que he hablado con Marc Ciria. Ahora muchos dicen de que no ha salido a hablar en según qué sitios. Yo he hablado con él, bueno, para transmitirle mi sensación, mi opinión. No voy a decir lo que me ha dicho, pero que la gente sepa de que van a seguir dando la cara, porque si no se echaron atrás cuando tenían a todo el bartorroselismo encima, como Marduk o como él, que Marduk ha tenido amenazas reales por el bartorroselismo cuando se enfrentaba cara a cara contra ellos, si no se echaron atrás entonces, no lo van a hacer ahora. Y hay de todo, ¿eh? En redes sociales, en Twitter, bueno, que no quiero meterme tampoco a desvelar lo que se ha dicho en la charla con Adrià Soldevila, pero hay cosas que uno, como diría Xabi Alonso, parafraseando a Xabi Alonso, es muy difícil no pensar mal, viendo según qué cosas en Twitter. Pero bueno, Tony, ¿quieres mojarte con esto o no? Sí, yo quiero simplemente, bueno, pues definir un poco. Conozco muy bien a Sique, de mi época en la radio estábamos bastante cerca y lo conozco muy bien. He tenido compañeros en común muchísimos y sé lo barcelonista que es, sé lo culé que es y sé lo que le duele el hecho de que se metan con él en redes sociales. Twitter no es la realidad, no es la verdad, hay que saberlo. Twitter es un universo paralelo lleno de cobardes, llenísimo de cobardes que lo único que hacen es detrás de un avatar soltar mierda hacia absolutamente todo sin poner ni su nombre. Entonces yo creo que no hay que hacer caso a lo que diga Twitter, eso es lo primero y ya lo sabemos y lo hemos dicho muchísimas veces y todo el mundo lo sabe, pero que nadie dude de que antes que culé los amigos del que te yuga son periodistas. Entonces, que no puedes esconder una verdad del Barça por el simple hecho de que tu bufanda es la del Barça, cuando sabes que tu labor periodística es destapar cualquier entramado, cualquier cosa, cualquier noticia importante sobre tu club, sobre el club de tus amores. Entonces yo creo que el trabajo está realizado, está perfectamente realizado. Hablo de Sique, no tanto por Marc Ciria, que no desconozco ese tema y no me quiero mojar porque lo desconozco, pero por Sique y por Adrià Soldevila sí que sé que hacen una labor periodística maravillosa y están por encima del bufandismo que tanto criticamos en Madrid, de que todo lo esconden porque son del Madrid y no pueden meterse con Florentino Pérez porque son del Madrid y como son del Madrid no pueden criticar al Madrid. Bueno, pues aquí somos diferentes y una vez más lo demostramos. Y menos mal que lo somos, ¿eh? Porque al menos tenemos elecciones, al menos tenemos gente que fiscaliza y no se ponen a dedo a directores de periódico, porque creo que ahora han puesto a José Félix Díaz como director del diario AS. Imaginad lo que viene también ahora por parte del diario AS. En fin, el aparato mediático, y no es por hacernos aquí el víctima, es el que es a nivel estatal y el Barça es un club diferente, como dice Tony, y mal haríamos si copiamos cosas que no deberíamos copiar. Si fiscalizábamos a Bartomeu, ¿por qué no puede ser fiscalizado el presidente de turno? Debe ser así para no repetir cosas del pasado que se han dado y que han sido lamentables. Y no estoy comparando a Laporta con Bartomeu, pero hay que ejercer de periodistas cuando hay que ejercer de periodistas y no ser
pues mamporreros de turno o decir únicamente lo que dice el club, limitarse a leer prácticamente comunicados. No, el periodista debe ir un poquito más allá, y en el caso de Ketty son valientes y lo han hecho. Se mojaron con Bartomeu, se han mojado con Laporta, sacaron lo de Negreira. En fin, yo cada uno que saque sus conclusiones con todo esto, pero como tenemos que ir navegando con fútbol y con cosas como esta, toca hablar un poquito más de fútbol, como ha sido la renovación de Frenkie de Jong. No sé si hay que poner aquí, por ejemplo, este sonido o no. A lo mejor para Raúl sí que es este. Raúl Martín, que no está, el de los aplausos, porque él es muy de Frenkie de Jong. Renovado hasta 2029, entendemos que para también pues diferir un poco el salario, liberar también ahí tema de masa salarial, que la cosa vaya un poquito mejor en ese sentido. Pero así a bote pronto, Gerard, la renovación de Frenkie de Jong, ¿qué te parece? Para el proyecto de Hansi Flick es una buena noticia. Yo creo que poco más que añadir. No, es un jugador que no genera consensos entre la afición. Además, creo que no es un jugador que admita grises. Están bien de los que o están con él o están en contra de él. A pesar de que hay gente que pelea constantemente y se esfuerza por reconocer la figura del jugador holandés, como el amigo Raúl Martín, obviamente. Pero bueno, futbolísticamente se ha visto que es un futbolista esencial para Hansi Flick, sobre todo en partidos en los que necesita esa circulación de balón ante defensas muy, muy encerradas atrás. Yo creo que en partidos más físicos de ida y vuelta quizás sufre un poco más de Jong y Casado. Lo recuerdo el año pasado que Casado jugaba más ese perfil de partido que de Jong, pero yo creo que ha mejorado mucho como futbolista en lo que se refiere a la circulación, porque antes era un jugador que solo conducía. Ahora se asocia bastante mejor, y sobre todo es una buena noticia también para Pedri, que lo hemos hablado aquí varias veces, es el jugador que busca De Jong y se entienden ya los dos perfectamente. Tú eres team De Jong, tú eres más team Casado, ¿no, Tony? Yo soy team Casado, pero no por eso voy a dejar de dar mi opinión sobre De Jong, y mi opinión creo, yo os la voy a plantear. Es decir, a mí la renovación de De Jong me deja un poco frío. ¿Pero por qué motivo? Yo creo que el cuarto o quinto jugador mejor pagado de la plantilla no puede ser un jugador inocuo en ataque y casi inocuo en defensa. No puede el cuarto jugador mejor pagado del Barça, más o menos está en esos números, acabar con 2 asistencias, 3 asistencias, 4 asistencias, 2 goles en una temporada. No son los números para gastarte parte del límite salarial que tan jodido lo tiene el Barça en un jugador que realmente lo único que te aporta es, bueno, pues ese control del centro del campo tan importante para el club, tan importante para el equipo, pero que me parece que no lo podemos cubrir con Frenkie de Jong. Teníamos una oportunidad maravillosa para vender a Frenkie de Jong por 80-90 kilos el año pasado, o hace un año y medio, más o menos. Una oportunidad fantástica que él no quiso aprovechar y que el club, pues, o no sé si no hizo todo el esfuerzo oportuno para quitárselo de en medio, pero teníamos a Casado, tenemos a Bernal. Me parece que Frenkie de Jong a día de hoy no es un jugador, por mucho que a Hansi Flick le encante, y es un jugador que realmente tiene muy buena prensa en cuanto a sus entrenadores y en cuanto a sus compañeros. Es de los más valorados. Hace poquito salió Rashford diciendo que el jugador más infravalorado era De Jong. Casado le ha dado piropos por todos lados, Messi incluso. Es decir, seguramente ellos saben mucho más que yo, pero yo realmente lo veo jugar y me parece un jugador que no me aporta nada desequilibrante en el equipo como para ser el cuarto mejor pagado. Hombre, es un titular el que deja Tony, ¿eh? Y me parece bien, ¿eh? Yo no tengo que criticar la opinión de los compañeros, ni mucho menos. Yo coincido en parte también con lo que dice Tony, y es verdad que es un jugador que, si el equipo funciona como un reloj, es un jugador importantísimo, pero si la cosa se desentona, digamos que chirría mucho la presencia de De Jong, y ocurrió mismamente contra el Sevilla. Ha sido uno de los más señalados el caso de De Jong. Sí es cierto que el Sevilla hizo un partido muy bueno, taponando a los cerebros, ¿no? A Pedri y a De Jong. Tampoco apareció mucho Pedri, pero De Jong se nota mucho cuando el equipo no funciona. Si el equipo funciona como un tiro, De Jong, ocurrió la pasada temporada, ha ocurrido mismamente en esta, pero si la cosa no funciona, digamos que ese carácter, ¿no, Gerard, que lo hemos comentado también muchas veces, holandés, no voy a decir pecho frío, que suena un poco despectivo, pero los holandeses como que en momentos así complicados, Casado sé que no va a escurrir el bulto,
pero De Jong, digamos que le cuesta un poquito más por ser fino a la hora de explicarlo. Sí, sí que es verdad que es un jugador de estos que se suele decir que tiene un poco de horchata en las venas, ¿no? No pecho frío, pero sí que quizás le falta un carácter más latino, como podríamos entender, ¿no? De un poco de calentarse, de sacar mala leche, y es uno de estos jugadores que visualmente cuando el partido no va bien se le nota mucho que está desconectado, que le pasa un poco parecido a Koundé, que es como que su cuerpo evidencia mucho que las cosas no están yendo bien. Entonces yo creo que eso es lo que muy rápidamente entra por los ojos del aficionado, porque decía antes, por eso no genera consensos. Hay gente a la que le gusta y la gente a la que no le gusta, aunque haga 10 partidos buenos, el día que haga uno malo le va a valer más el ese malo. Y ya está, luego está a gustos y lo que decía Tony, ¿no? Que pues se espera que un jugador que cobra tanto, pues que tenga más trascendencia quizás en el juego, más trascendencia directa, también porque creo que cuando lo fichó el Barça teníamos una idea, empezó jugando que llegaba mucho más de segunda línea y ahora ha sido un jugador que ha quedado mucho más atrasado, jugando entre centrales, viniendo a ayudar. Entonces, como tampoco ha tenido un rol muy definido, cuesta que guste, pero repito, yo creo que Hansi Flick ha encontrado lo que quiere de Jong y por eso es una buena noticia para el proyecto actual. Luego puede cambiar el entrenador y De Jong no tener sitio, o volver a ver ese De Jong pues más, no pecho frío, ¿no? Pero sí sin sangre y más desubicado. No tengo ni puta idea. Y tendrás razón, Gaby, que no tengamos ni puta idea, porque aquí hablamos mucho de todo y nos podemos equivocar. Yo, recordando buenos momentos de De Jong, la temporada 2021, la de Koeman, la que se gana la Copa del Rey, el tramo final de temporada de De Jong fue espectacular. Llegando de segunda línea, se entendió muy bien con Griezmann, con Messi, y marcó creo que muchos goles en el tramo final, insisto, de la 2021. Pero claro, en este Barça de Hansi Flick es un De Jong más de sostener al equipo en el centro del campo, no es de pisar área, porque prácticamente yo diría que con Hansi Flick, bueno, no ha marcado, asistencias poquitas, es el hombre sostén un poco, ¿no? Pedri se estira un poquito más, pisa más área, marca más goles, da más pases clave. De Jong es un poco el que ayuda para la salida de balón entre los centrales, se ubica en los perfiles de banda para ayudar también cuando sube un lateral. Es un poco el apagafuegos, ¿no? Sin ser un jugador rápido, pero ya digo, cuando el equipo está juntito, recupera arriba y digamos, ataca junto y defiende junto, ahí De Jong perfecto. Pero si el equipo se abre un poco, se estira y tiene que correr un poco más, ahí De Jong sufre, y es un poco a lo que yo voy, ¿no? También le ocurría a Sergio Busquets, y no estoy comparando a Busquets con De Jong, pero Busquets, cuando el equipo se partía, el pobre no puede correr hacia atrás. Ahora sí, como decía Cruyff, ponga a Busquets en una mesa, bueno, ¿cómo era lo que decía Cruyff? De defender en 1 metro cuadrado, pues ahí Busquets es el número 1. Claro, por lo defender en un restaurante completo, ahí ya no te va a llegar. Pues le pasa un poquito parecido a De Jong, ¿no, Tony? De Jong tiene algo que es fantástico, y es que técnicamente es de los más pulidos del equipo. Sí. No pierde un balón, no falla un control, pero claro, su problema viene bueno, lo que, no voy a redundar en lo que ya hemos dicho, en ese ida y vuelta que tanto le cuesta, en esa recogida que tanto le cuesta, y yo creo que Busquets está mucho más desasistido en las labores defensivas de lo que lo está De Jong. Me parece que en ese momento el único que ayudaba y que se pegaba unas palizas de cuidado con Busquets era Rakitic en el momento, era de los poquitos que le ayudaba, porque el resto se metían arriba y allí no defendía a nadie. Sí. Hoy en día el equipo está mucho más cohesionado, está mucho más cerquita, mucho más juntito que lo que estaba el Barça de Busquets, que lo recuerde yo. Entonces, ¿realmente es un jugador fantástico? Sí. ¿Es un jugador para ser el cuarto mejor pagado del equipo? No. Perfecto cierre, Tony. Te has quedado ahí a gusto, me parece genial. De esto no sé si hablaremos ahora con la persona que tenemos al otro lado del teléfono, pero queríamos en esta parte, yo quería en este programa en semana de parón, de selecciones, sin partido del Barça, hacer algo diferente en lo que tiene que ver con Club TDP en Patreon, donde sabéis que tenemos la comunidad exclusiva, y había un usuario dentro de Club TDP, un mecenas, que la verdad, en los últimos tiempos me gusteaba prácticamente todo el contenido que tenemos en Club TDP. Todo el contenido es todo el contenido. Los vídeos, los podcasts, comentaba, y además con comentarios largos. Digo, tengo que hablar con esta persona porque tiene un consumo compulsivo, en el buen sentido,
que quiero conocer qué hay detrás de todo esto, y el mecenas en cuestión es Luis Bóveda y lo tenemos ya con nosotros. Luis, ¿cómo estamos? Hola, Juanma. Es un placer y un honor hablar contigo. La verdad es que el podcast que tienes es una maravilla. Luis, a ver, yo imagino que te quedarías un poquito alucinado cuando te hice la propuesta de decir hablar contigo para que me cuentes por qué esa adicción, de alguna forma, entre comillas, y no en el mal sentido, que tienes a Team Barça, porque es cierto que has consumido, yo diría que prácticamente todo lo que tenemos en la plataforma. Vamos a ver, yo ya os conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que por motivos laborales dejé de escucharos, y aparte por problemas personales que tenía en casa. Yo, en el trabajo que tengo, desde poco antes del COVID, se nos permitió el poder escuchar podcast, el poder utilizar auriculares, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que porque tuve una enfermedad y entonces me cambiaron de ubicación, pues ahora no los puedo usar ya desde hace cosa de 2-3 años. Entonces os dejé de escuchar, porque era el sitio donde os escuchaba. Que ahora estoy recuperando el tiempo perdido, es cierto. Estoy recuperando el tiempo perdido porque tengo tiempo. Os escucho mientras hago las cosas de casa, o cuando hago el itinerario para ir a trabajar o para volver, que me lleva como cerca de 25 minutos, ¿no? Y la verdad es que es adictivo, ¿no? Porque para mí el Barça es una religión. Yo soy agnóstico, pero mi religión es el Barça. Y el podcast que tienes es espectacular. Ya no es un simple podcast, como hay otros que no tienen la misma calidad, o que sí la tienen, porque hay podcasts muy buenos, por ejemplo el de Fortín, que es un podcast espectacular, un podcast amigo vuestro, pero que solo tiene un formato, que es el de sentar a 5 personas y ponerse a hablar, que está muy bien, que a mí me encanta, que yo lo sigo. Y a veces falta alguno o traen algún invitado, pero es que el vuestro tiene un montón de formatos, es espectacular. Desde los pases atrás, el tiki-taka, los PDPs extras, el tercer hombre. Y entonces es como si tuvieras la oportunidad no de escuchar uno solo, de escuchar varios. Luego, la calidad que tiene el podcast de TVP es impresionante, porque ya no solamente de forma y de fondo, es que, yo qué sé, el contenido o la calidad propia la calidad técnica que tenéis no tiene comparación con otras cosas que hay por ahí. Y bueno, que estoy enganchado. Te iba a poner el corte del señor Lobo, de no nos supemos las, pero no lo voy a hacer porque de alguna forma te he llamado también para que lo hagamos también, porque de vez en cuando no está mal que uno se dé palmaditas en el hombro por aquello que hace bien, y no somos mucho de hacerlo en Team Barça, y por eso quería que alguien como tú, que lo escuchas, que lo consumes de manera compulsiva y porque te gusta y porque ya has demostrado que eres fan de verdad, pues yo quería en algún programa poder hacerlo, y qué mejor que el testimonio tuyo. Pero te quería preguntar, Luis, de todo lo que has escuchado, que es mucho, es prácticamente todo, ¿con qué te quedas? ¿Hay algún podcast favorito de Club TVP o de Team Barça en general? Bueno, a mí la sección que más me gusta es la del tercer hombre, porque de siempre me ha gustado mucho la historia y tengo muchos libros, también compulsivamente tengo cerca de 200 y pico libros sobre el Barcelona, entonces es algo que me atrae. Pero en general todos los podcasts, porque si puedes ver, he escuchado de todo. Y luego la gente de la que te reúnes, que es gente que es muy competente, que sabe de lo que habla, desde Sergi y luego los invitados que traes a veces, que te aparece a lo mejor Marc Ciria, es que es algo espectacular. Y los programas tienen una calidad impresionante. Es que, comparativamente con lo que hay por ahí, el tuyo es que le da 1000 vueltas a todo lo que hay. Tampoco es que haya escuchado mucho, porque a lo mejor soy de escuchar 4 cosas y decir, pues nada. Y luego que también hay mucho, yo qué sé, lo vuestro está tratado con seriedad y con rigor, y hay otras cosas que son más de aficionado de bufanda, ¿no? Y bueno, que eso. Luego, cuando os he vuelto a escuchar ahora de nuevo, porque yo os he escuchado en iVoox,
he descubierto que estáis en Patreon, y Patreon me parece un sitio espléndido porque favorece la interactuación entre la gente, o sea, hay como una especie de chat. Sí. Luego se pueden colgar vídeos o se pueden colgar, y es una manera muy buena de decir, oye, pues mira, me hago suscriptor porque de esta forma apoyo a esta gente para que no lo dejen de hacer, porque es algo que vamos, para mí es necesario. Que luego, claro, que no sea una cosa de masas, que a lo mejor no llegue a todo el mundo, pero es que yo qué sé, es que así está el mundo, ¿no? Esa es la desgracia, Juanma. Porque lo que haces tú, vamos, le da 1000 vueltas a mucha gente que es profesional, vamos. Yo estoy asombrado. Bueno. Desde el primer día, o sea, yo cuando empecé a escuchar, quedé empatado. Dice, Dios, esto es buenísimo. Te estoy hablando ya de hace unos años. Dice, esto es buenísimo, esto es increíble. Y ya me hice suscriptor de iVoox, vamos, porque claro, podías acceder a contenidos que los confidenciales o cosas que están muy bien. Que conste que la gente que escuche esto, que no piense que está aquí pagado Luis por mí para que diga lo que está diciendo, ni mucho menos. No. Yo sabía... No, digo Luis, que yo sabía que acertaba con el mecenas que invitaba, y no por desmerecer al resto de los 100 y pico mecenas que hay en Club TVP, pero es que claro, como es muy activo el amigo Luis, siempre le da me gusta a lo que va escuchando, va comentando también según qué audios. Claro, yo lo voy viendo. Vamos a ver, gustarme, me gusta todo. Lo que pasa es que yo cuando le doy al me gusta es una manera de saber que ya he escuchado el podcast, ¿entiendes? Sí. Porque si no pierdo el control. De hecho, muchos de los podcasts que estoy escuchando ya los había escuchado antes, ¿sabes? Ajá. Pero bueno, es igual, ya los había escuchado cuando estabas en iVoox. Pero vamos, no me importa volverlos a escuchar, porque son tan buenos. Y aparte que mi cabeza también vuela un poco y soy muy, muy despistado y no recuerdo ya si lo escuché o no lo escuché, o a lo mejor no lo escuché la primera vez con atención y me perdí algún detalle y es como si lo escuchara por primera vez. Por eso hay podcasts, por ejemplo, el de Kubala o bueno, algunos de estos que ya los había escuchado. Pero bueno, como cuando los escucho, como si los escuchara la primera vez. Yo sé, Luis, que el de los servicios médicos te gustó mucho, ¿no? Sí, el de los servicios médicos es impresionante. El trabajo que hay detrás es la leche. Mira, yo he leído hace poco un libro que me dejó asombrado de la calidad que tiene. No sé si lo conoces, no fueron los postes cuadrados. Sí, no sé si lo... Sí, bueno, es que el libro ese es una maravilla, porque tira de hemeroteca de revistas y periódicos como Barça o como Dicen o como el Noticiero Universal, cosas que ya no existen. Y hace un seguimiento de esas temporadas en las que estuvo pre y posterior a Elenio Herrera, que es alucinante. Es que no tiene nada que envidiar a un libro de los más sesudos de historia, yo qué sé. Sí. Es historia viva. Y bueno, tú lo que hiciste en ese podcast de los servicios médicos es una cosa parecida, porque hasta dónde te metiste y las cosas que sacas, y es que hay un trabajo detrás que es de agradecer. Sí, es algo más. La verdad que aquel podcast lo conté en su momento, llevó, te diría que un año poder terminarlo, entre la búsqueda de hemeroteca, darle forma, dejarlo pues eso, listo para publicar, lo paraba de hacer, después lo retomaba al cabo de un mes o 2 meses, un año entero me llevó poder hacerlo. Sí, se ve que hay un trabajo detrás, sí, se ve que hay un trabajo detrás impresionante. Sí. Lo que hay detrás es alucinante. Pues Xavier Luque lo invitaremos algún día al podcast. Tenemos pendiente una charla con él para uno de los episodios de la historia del Barça que empezamos a hacer hace no mucho en Club TVP con el capítulo 1, el comienzo de la historia del club, y queremos hacer un segundo capítulo donde a lo mejor viene Xavier Luque en esa etapa que decía Luis de los postes cuadrados a la final contra el Benfica, pero eso lo haremos en Club TVP y lo consumirá Luis seguro cuando lo publiquemos. Luis, que yo quería sobre todo saludarte, conocerte y saber de tu voz, que siempre te veo con los me gustas, y que nos sigamos viendo y escuchando por Club TVP, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Juanma. Chao. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP.
porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, mis abuelas, por desgracia, ya no viven, pero no me haría falta, porque después de escuchar al amigo Luis, la verdad que no me hacen falta abuelas. Es espectacular todo lo que ha dicho el bueno de Luis, se lo agradezco enormemente, ya lo he dicho, porque bueno, que haya gente que te valore por el contenido que haces y además alguien que lo ha escuchado prácticamente todo y decir lo que dice, pues es muy bonito realmente, porque la comunidad de Team Barça es una comunidad cercana, pequeña, pero que la gente está muy unida, y lo que tenemos también dentro del Club TDP con el chat, cuando damos los puntos o los mecenas dan los puntos, se genera una interacción que yo creo que es importante en los mundos de hoy, donde parece que los números grandes lo ocupan todo, pero al final números pequeños, donde puedes incluso identificar a la gente con su nombre y apellido, es más bonito. Los otros son al final eso, números, ¿no? No tienes cercanía con esa gente que te apoya económicamente, y en Club TDP la verdad que la tenemos, y Luis pues ha dejado claro que lo que ha dicho, lo ha dicho sinceramente, no le he pagado de verdad nada para que diga lo que ha dicho, quería escucharlo. Y la verdad que es muy bonito ver que la comunidad responde de esa forma aquí en Club TDP. Y en Club TDP, por tirar un poquito más de publi y promoción interna, que tenemos lo de Adrià Soldevila publicado dentro de poco. Creo que cuando publique el podcast semanal aún tardará un poquito en publicarse la charla con Adrià Soldevila, pero es una hora conversando con él. Una charla de la cual no se va a escuchar más de lo de que hemos oído ya del IMAC, porque me lo ha pedido así él, porque no quiere exponerse tanto después de los ataques que recibe en redes sociales, y yo se los respeto al máximo. Ni habrá clips de vídeo de lo que me ha dicho. Todo está únicamente en Club TDP en Patreon. Si queréis oírlo, ya sabéis lo que hay que hacer, que tenéis que pasar por caja. Y también tenemos un confidencial que cierra la trilogía de Laureano Ruiz. Esta figura que yo creo que es fundamental. Si quieres conocer la historia de verdad de dónde surge el modelo Barça, el modelo de juego Barça, tienes que conocer a Laureano Ruiz. Y su historia está en un pase atrás que está ya publicado hace unas semanas. Se siguió con un documental que se grabó en 2009, se realizó en 2009, que nos han permitido acceder a él los compañeros de Fourteen Podcast, un podcast también muy interesante sobre la actualidad del Barça, en catalán, pero es muy interesante, con Frederic Porta, con Marc Duc, con Xavi Torres, y nos han dado acceso a ese documental y la gente de Patreon lo puede escuchar, o ver en este caso, y lo hemos cerrado con un confidencial donde pongo las charlas completas con Tente Sánchez, con Ramón Calderé y con Joan Vilá, que me dieron cuando les pregunté por Laureano Ruiz. Solamente metí en el pase atrás algunos clips cortos, pues aquí lo he metido todo, en bruto, las 3 charlas, casi una hora de duración, para completar la trilogía de Laureano Ruiz en Club TVP, que por cierto, lo avanzo ya, el 21 de octubre es el cumpleaños de don Laureano Ruiz, cumple creo 88 años, y lo que haremos será ese día, aviso para navegantes, abrir a todo el mundo los 2 podcasts que tenemos ahí, el pase atrás y el confidencial, abierto durante ese día, que es su cumpleaños, para celebrar que cumpleaños el maestro, el abuelo del modelo Barça, y todo el que quiera oírlo, pues que sepa que ese día se va a abrir. Entráis en Patreon y estará abierto. Lo podéis oír ese día únicamente. A partir del 22 de octubre ya no se podrá oír si no eres mecenas. Dicho esto, como estamos en la parte un poco más íntima, Tony, llevas poco tiempo en el podcast, no has escuchado, porque bueno, es lo que tiene también la grabación del podcast, no has escuchado lo que ha dicho Luis, pero tu experiencia de dentro de Team Barça Podcast, ¿cumple hasta el momento tus expectativas o no? Cumple de sobras mis expectativas. Tenéis un equipo maravilloso, ya no solo porque al final yo coincido con Gerard, he coincidido con muy poquita gente realmente aquí dentro del podcast, pero el chat está muy vivo. Me encantan las broncas que tenéis en el chat, eso es algo que tengo que desvelar. Las disfruto como desde la barrera, me flipan, con un cafelito en la mano, esas peleas de vez en cuando. Ya me iré metiendo en alguna más. Yo soy muy de jardines y en algún jardín me acabaré metiendo también seguro, pero realmente ya lo puse en valor, ya lo he puesto en valor más de una vez aquí, el tremendo curro que haces tú, sobre todo, Juanma, para llevar a cabo esto. Es algo que yo valoro mucho porque sabes que tengo una productora, que tengo mucho curro por delante y que saco yo también adelante muchas historias y sé lo que cuesta y siempre lo pongo en valor. Entonces, para mí, con creces, me lo imaginaba cuando yo te mandé ese correo electrónico
y desde luego que con creces, con muchas creces, has cumplido mis expectativas de sobras. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, pero es real. Vale, yo creo a Tony lo que dice, lo dice sinceramente. A Gerard no le pregunto porque ya lo ha dicho muchas veces y lleva más tiempo aquí. Lo que hacemos ahora, Tony, si te parece, mira, siguiendo contigo, tenemos que cerrar la parte esta, digamos, tertulia de los miembros del team. Ahora hay más contenido que escuchar con el retrovisor, ¿no? Porque tenemos un partido, ya en breve vuelve el Barça, el primer equipo de fútbol masculino, con el partido contra el Girona, así que arrancamos, si os parece bien, el retrovisor del señor Tony Martínez. El retrovisor de Tony Martínez. Con la música, que le han hecho un poco la competencia hoy al bueno de Tony, a Díaz Soldevila, con su grupo, con Balena, pero bueno, aquí la música la sigue poniendo también Tony, encantado de la vida de hacerlo así, y además se preocupan de que cuando ponemos el podcast en YouTube no nos tumben los vídeos por copyright, lo cual es muy de agradecer, aunque tampoco se monetiza mucho, todo se ha dicho por YouTube, pero bueno, Tony, retrovisor del Girona, así como pincelada titular antes de pasar al dibujo. ¿Qué podemos esperar contra el equipo también catalán? Pues un poco lo que todos sabemos, el equipo de Mitchell no está en su temporada más sencilla, por decirlo de alguna manera. En la última jornada ganaron su primer partido de las primeras 8 jornadas y bueno, pues parece ser que llega con un poquito más de aire, pero realmente tiene muchísimos puntos débiles que después hablaremos. Ahora, si quieres, pasamos al dibujo. El dibujo. 3 centrales, 2 carrileros altos, sobre todo muy altos en Montilivi. Entiendo que en el Spotify Camp Nou, voy a decir, no, en Montjuic no saldrán con los carrileros tan altos. Eso sí, juega con 2 extremos muy cerrados, 2 extremos que realmente hacen la función de extremo, pero son casi interiores, y un delantero punta claro. O sea, es decir, el dibujo es un 5-4-1 para resumirlo. Puntos fuertes y débiles. La velocidad de los atacantes es uno de sus puntos débiles, tanto de sus atacantes, estos 2 extremos cerraditos de que hablaba, que pueden ser Bryan Gil, Roca en esa media punta, como Alex Moreno de carrilero izquierdo, un jugador súper rápido y que ya le dio problemas en sus anteriores equipos al FC Barcelona. Y como puntos débiles tenemos la parte central. Pero es que esto parece que lo estoy repitiendo de forma constante. Lo dije con Marcao y Azpilicueta, sí, y nos peinaron por todos los lados, pero es que realmente son muy flojitos. Danny Blin está al borde de la jubilación, Alec Witsel, que es el mediocentro defensivo, igual, el jugador más longevo del equipo, y luego tiene 2 compañeros, tanto en el central como en el mediocentro, que son Solís y Vítor Reis, que son jugadores muy jovencitos que aún están por hacer. Entonces yo creo que ahí está la parte más débil del Barça. Ahora será que se pongan la capa de Mamadou Diarra y compañía, y no sé si es el mejor ejemplo, y hagan el partido de sus vidas. La verdad que me he quedado a cuadros porque yo no tenía constancia, ya veis lo que estoy de ubicado en el mundo fútbol, la liga, que Axel Witsel estaba en el Girona. Correcto. Me he quedado loco. Gerard lo sabe perfectamente, además, que en el Dortmund hizo muy buen papel en el tiempo que estuvo allí, pero me he quedado flipado, ¿eh? Y con menos pelo del que sigue siendo mucho, pero con menos pelo del que tenía cuando estaba en Dortmund y llegó al Atlético. Sí, es que en el pero Dortmund sigue siendo el mismo casco, para que nos entendamos, pero menos volumen. Hizo muy bien. El dato importante era el peinado de Axel Witsel, ¿eh? No ha arrancado muy bien, es verdad que las primeras 3, 4, 5 jornadas estuvo lesionado, pero ahora ya se ha llevado, bueno, mantiene el control del equipo de Mitchell. No sé si ahora la parte que viene será él, pero bueno, viene ahora. La estrella. No, estrella, jugador fetiche mío, Bryan Gil, me parece un jugador descomunal. Siempre me tiro por el mismo perfil de jugadores. La semana pasada hablábamos de Vargas. Bryan Gil me parece un jugador tremendamente bueno. Otro jugador que, si la cabeza se lo permite, podría estar en un peldañito mucho más arriba, pero creo que su gran problema es ese, bueno, realmente la poca capacidad de sacrificio que tiene. Eso creo que es lo que más le penaliza al bueno de Bryan Gil. Y otro jugador que le ha cambiado la cara al Girona es Unagi, el centrocampista marroquí, que desde que llegó y empezó a jugar es otro jugador que le ha dado otro aire al centro del campo, a la sala de máquinas del equipo de Mitchell. Y sí que es cierto que le costó un poco, pero es otro de estos futbolistas, o es el futbolista que mejor ha encajado en el Girona, creo, y ha ido mejorando
el equipo, desde que se cerró el mercado, ha ido mejorando el equipo. No, es que me estoy riendo aquí, me está viendo la cara Tony, porque es que tampoco sabía que Unai estaba en el Girona. O sea, de verdad, es una cosa de locos. Y Unai a mí me encanta, hizo un mundial increíble por razones obvias. Mi mujer es marroquí. Pues bueno, Unai ha estado muy presente en conversaciones con la familia y demás. Cuando hicieron el mundial que hicieron, se fue al Marsella, recuerdo, y hizo un mundial increíble. Unai, una calidad inmensa, y está en el Girona. O sea, increíble esto. No lo he mencionado porque tiene muy poquitas posibilidades de jugar, viene con una lesión en el sóleo y por eso no ha aparecido en este retrovisor. Bueno, pues curioso, ¿eh? Witsel y Unai me lo dicen esto se lo dicen al Girona hace 2 años o 3 años y fíjate. Bueno, pues nos queda solamente una cosita que es... el pronóstico de Kiktip. Mira, voy a repetir pronóstico de lo que hizo el Barça a la vuelta del parón de selecciones con el Valencia. 6-0. Buah, se viene muy arriba, Tony. Gerard, ¿comprarías ese 6-0 o tienes otro? No lo compro. No, bueno, pero también que gana el Barça, lo compro, ¿no? pero sí que es cierto que compro sí que apuesto por el 0 goles a favor del Girona, porque es cierto que en ataque, aunque Banat creo que es, ¿no? Por lo que escuché en la radio hace poco, está entrando en ritmo, pero es que el gol es uno de los problemas que ha tenido el Girona en las últimas temporadas y a final de temporada o a inicio de este curso, de lo poco que generaban en ataque era gracias a Stuani, que sigue ahí siendo el jerarca del Girona prácticamente, pero no sé, yo creo que 0-4 como mucho. 4-0, no diga 0-4, 4-0. 4-0, cierto. Importante eso. Bueno, pues esperemos que sea victoria del Barça, porque lo siguiente será Olympiacos entre semana. Decir a la gente que habrá programa después del Olympiacos, será otra vez en miércoles, que esto nos sirva como un nuevo inicio para que sean siempre los miércoles. Ha tocado así. Y lo que hago ahora es despedir a Gerard y a Tony, porque todavía queda podcast, pero ellos se tienen que ir ya porque la tertulia ha terminado. Los, ya digamos, miembros habituales de las tertulias de TVP, porque el resto está como está a nivel de horarios, pero aquí están Tony y Gerard cumpliendo siempre. Así que, señores, pues ya os emplazo a la siguiente, que será también con vosotros casi con toda seguridad. Miércoles hemos dicho. Sí. ¿Ya me lo guardo? Venga, listo. Venga, a la hora de siempre, ¿no? Perfecto. Chao, Gerard. Muy bien. Chao. La tiene Claudia Pina dentro del área, balón para Alexia. Team Barça. Bueno, pues seguimos en Team Barça Podcast, seguimos hablando de fútbol, dejamos de lado el fútbol masculino y nos vamos al femenino porque estamos ya en zona mixta para hablar de lo que ha sido el mes y medio último de competición de la sección del Barça femenino, porque el último zona mixta lo hicimos, he tenido que mirarlo el día 1 de septiembre en el 6-0-3, hablando del 8-0 ante la Dama en la jornada número 1. Pero es que desde entonces lo que fue un rodillo en ese partido ha sido la tónica general hasta el día de hoy. 37 goles a favor en Liga y solo 1 en contra, y un 7-1 en el estreno en Champions ante el Bayern. Es el balance del equipo de Peras Romeu, una auténtica barbaridad lo que ha hecho hasta ahora el Barça femenino, y entre medias además ha habido un Balón de Oro a Aitana Bonmatí, que tenemos también que hablar de ello, lesión de Eva Payor, que también lo comentaremos, pero lo que hago de momento es saludar por aquí al señor Raúl Martín, que lo tengo además con algún que otro problemilla técnico, pero por aquí está el señor Raúl. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Bien, muy contento con este inicio de las nuestras. Creo que no solo a título personal para sobre todo Aitana, pero también otras jugadoras que han recibido premios, sino que a nivel colectivo estamos viendo un inicio de temporada que va muy acorde a lo que fue el final de la temporada pasada, con esa pequeña mancha, o pequeña gran mancha, que fue la final de la Champions. Acabamos la temporada en una dinámica de juego muy positiva, de resultados también positivos, y creo que es lo que estamos viendo ahora al inicio de la temporada. Un equipo muy sólido, un equipo muy confiable, un equipo que sí que es cierto que se antoja muy corto, y veremos a ver cuando las piernas empiecen a pesar y cuando haya lesiones como la de Eva Payor, pero en definitiva un equipo que apasiona, que sigue atrayendo
y que nos sigue haciendo, yo creo, confiar en que todo es posible esta temporada. Lo que yo le decía aquí a la otra persona que tengo conmigo, que es la habitual ya, Alba Mosquera, que está por aquí. Alba, ¿cómo estamos? Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy bien. Yo le decía que lo que son los podcasts, Alba, porque la gente eso no lo escucha, los problemas técnicos antes de empezar a grabar, pero Raúl ha tenido alguno que otro, lo dejamos ahí. Alba, coincides con lo que ha dicho Raúl, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el inicio es inmejorable por sensaciones y por resultados, porque pensaba también el año pasado, exceptuando esa derrota contra el Manchester City, el inicio de temporada por resultados fue bueno, pero creo que las sensaciones no lo fueron tanto, tardaron un poquito en llegar, pero este año desde el primer partido hemos visto un Barça muy reconocible, cuando, bueno, suele costar un poquito más empezar la temporada, arrastras ese ritmo de pretemporada, esa inactividad, desgaste físico, y este año están en un nivel excelente y las va además muy motivadas y repitiendo mucho eso de que, como decía Kika, somos pocas pero somos muy buenas, y creo que es algo que tiene muy presente. La duda de la temporada, el tema físico, el tema desgaste, es una plantilla más corta, es la más corta de la élite. Creo que Pere Romeu, y le quiero dar méritos, está gestionando bien eso en este inicio de temporada en cuanto a alineaciones y cambios, pero es que queda muchísimo. Entonces hay que ver cómo está el equipo en febrero, marzo, abril, que es un poco la clave. De momento, yo no tengo nada malo que decir. ¿Te esperabas un comienzo tan arrollador como el que ha tenido? Yo viendo resultados, viendo con la manera en la que ha ganado el equipo, yo no esperaba un rendimiento tan bueno a Bayern de Múnich, marcarle 7 goles en la Champions. Me parece algo que a tener muy en cuenta. ¿Te lo esperabas tan fuerte al equipo a estas alturas? La verdad es que no me esperaba un inicio tan bueno, y sobre todo los dos últimos partidos contra el Bayern y el Atlético de Madrid, que son dos de los duelos más complicados creo que va a atravesar el Barça en la primera parte de la temporada, vamos a decir hasta diciembre, enero, junto con el Chelsea y el Real Madrid. A priori por plantillas y por disputa de títulos, creo que son los 4 partidos más complicados, y consigues anotarle 7-1 al Bayern en ese estreno en Champions y un 6-0 al Atlético de Madrid, que son palabras mayores, y de nuevo insisto, jugando como están jugando y convenciendo tanto a la afición. Creo que tienen mucha ambición y tienen esas ganas de demostrar que sí, que ha habido pues, situaciones que ojalá se hubieran podido evitar en verano, que el equipo está lastrado por el tema del fair play. Siempre soy muy pesada con esto, pero que se sepa que estas normativas no existen fuera, que mucha gente me pregunta ¿por qué el Chelsea ficha lo que ficha, o el Lyon o el Arsenal? Es que no tiene ningún tipo de limitación de fair play, no existe. De hecho, en Inglaterra, al contrario, es un aliciente. A los equipos de la Premier se les deduce lo que invierten en el equipo femenino. Aquí es un lastre, aquí es una penalización invertir en las secciones, y no puedo obviar esa situación, y la tengo muy presente en cada partido y con cada victoria que consiguen, y para mí están superando todas las expectativas. Sabíamos que queda una buena plantilla, pero corta, pero bueno, te pueden costar más los partidos, puede que tengas días que pues no te sales con la tuya, más penalizado por las lesiones incluso, fatiga, en fin, muchos condicionantes que se pueden tener en cuenta, y el Barça lo está solventando de momento muy bien. Y con una variedad en lo que es el apartado goleador exagerada, porque creo que fue el partido contra el Atlético de Madrid donde no repetía ninguna goleadora. Ha habido, eso sí, hat-tricks de Claudia Pina, dobletes evidentemente de Eva Payor, pero Raúl, esto también dice mucho, ¿no? Aunque es una plantilla corta, pero que puedan marcar tantas jugadoras distintas, esto lo hace un equipo muy temible, ¿no? Por supuesto, Juanma, y ya no solo de cara a gol, yo creo que también de cara a cómo se fabrica el juego, cómo se fabrican las jugadas. Estamos viendo un Barça que es mucho más impredecible, lo cual lo digo como algo positivo, en las anteriores, ¿no? Es cierto que quizá los años que más hemos ganado, pecábamos mucho de llevar el balón rápido a banda para que Caro o incluso la propia Lieke Martens hicieran un 1 para 1, que siempre era letal y que siempre era efectivo, y buscar ese centro, no un centro para rematar de cabeza, ¿no? Sino buscar esa combinación que pudiera asegurar el gol. Ahora el equipo tiene muchos más registros, es capaz de atacar por dentro, es capaz de atacar por fuera. Tienes una 9 que creo que llevábamos muchos años, por no decir desde nunca, sin tener, que fija muy bien a los centrales, que pica bien al espacio, que está siempre presente en área pequeña para buscar el remate. Así que ya no es solo la variedad de goleadoras, sino es también la variedad que tenemos tácticamente para poner en problemas y en aprietos a las rivales, que si hace unas temporadas o hace unos meses decíamos que nos empezaban a conocer, creo que este año Pera, e insisto también a finales de la temporada pasada, empiezan a modificar patrones y hacen que los equipos rivales estén desconcertados ante cómo defendernos y cómo tratar de contener a las nuestras. Da la sensación, Alba, de que el equipo, y tú lo decías, creo, en el último Zona Mixta,
que va con esas ganas, ¿no? de revancha, como ya ocurriera en aquella final que perdió hace ya años de la Champions, que le permitió después ganar la siguiente, que va con esa sensación de decir, perdimos la final, no lo hicimos bien, podemos hacerlo mucho mejor, y así lo están haciendo. Sí, totalmente. Creo que el Barça es un equipo que tiene esa mentalidad y que suele también motivarse en este tipo de retos, y sobre todo cuando son muy cuestionadas. Las jugadoras lo tienen presente, saben que, bueno, pues que ha habido muchas polémicas a raíz de lo sucedido este verano, de haber perdido la final en Lisboa, que también fuera, creo que, no sé si tanto los equipos, pero a lo mejor la prensa le ha perdido, me da a mí la sensación, incluso cierto respeto al Barça, y siempre parece que hay como más ganas de que un Chelsea, un Arsenal, un Lyon sean los que tengan buena temporada y los que ganen la competición. Yo creo que a las jugadoras eso también les motiva y quiere demostrar que, bueno, pues que pueden, no sé si decir dar la campanada, pero que pueden avanzar en la competición y hacer una buena campaña. Me parece difícil exigir ganar la Champions, creo que incluso teniendo un equipo con el máximo potencial posible es difícil, cada año hay más competencia, pero desde luego es el objetivo, yo creo que ellas lo tienen muy presente, porque sin menospreciar en absoluto al Arsenal y la consecución del título del año pasado, el Barça jugó mejor la temporada anterior, fue mejor equipo, compitió mejor, pero no lo demostró en Lisboa. Y eso sirvió para que el Arsenal se hiciera con ese título y el Barça no, pero creo que dio especialmente rabia porque era una final que el Barça, por juego, por propuesta, por plantilla, por el nivel demostrado en toda la temporada, podía ganar. Pero ese día no lo hizo y se te queda ahí esa espinita clavada, y es una motivación que tienen para este año. Y cuando tienes a veces todo en contra, o eso parece, pues te creces, ¿no? Y donde no llega las piernas, pues que llegue la cabeza, que llegue el corazón, y yo creo que ellas están un poco en esa línea. Para mí la duda no es tanto calidad, sino, por un lado, lo que te respete las lesiones, y por otro, el aguante físico del equipo a medida que avanza la temporada. La ambición de ellas, el trabajo del staff, las ganas y el fuego que van a tener, en eso no tengo ningún tipo de duda. Y estaba mirando por aquí los números, yo decía el tema de las goleadoras diferentes, pero me alegra mucho, y me alegra por Raúl también, que es un gran defensor suyo, que la máxima goleadora, además de Eva Payor, empatada con ella, es Claudia Pina, a no ser que me corrija Alba, que es la mujer de los números. Pero Raúl, contento, ¿no? Ver a Claudia Pina con 6 goles en la Liga F, y siendo además muy protagonista en este inicio de temporada, ¿eh? Ya no solo por ella, también por el equipo, ¿no? Y por lo que aporta. Es cierto, y esta es yo creo que la parte negativa, que el ascenso en minutos, en protagonismo y también en goles de Claudia Pina va en detrimento de lo que estamos viendo de Salma, que yo creo que es una jugadora con muchísimo más potencial de lo que vimos la temporada pasada o incluso en este inicio de temporada, pero por la parte de Pina muy contento. Además creo que se está compenetrando muy bien con Smey cuando juega de lateral, que Pina pica por dentro dando ese espacio para que Esme coja la banda, y Pina al final tiene algo que la hace distinta, ¿no? Que es ese golpeo desde fuera que creo que pocas jugadoras tienen a nivel mundial. Entonces Pina te ofrece soluciones por dentro, te ofrece soluciones por fuera, te ofrece trabajo en defensa, te ofrece ayuda en salida de balón cuando tiene que replegar, y te da esa versatilidad para incluso poder jugar por dentro cuando quieras dar descanso a las Aitanas y a las Alexias. Por tanto, muy contento con Pina, y es algo que creo que era cuestión de tiempo que pasara, y que me alegra mucho que haya pasado más pronto que tarde. Y también me alegra mucho, Juanma, que ella haya tenido estas temporadas la paciencia para esperar ese protagonismo que todos creíamos que tarde o temprano iba a tener. Y nos quedamos con las ganas de verla un poquito más alto en el podio del Balón de Oro. Alba, lo decíamos, creo, no sé si en el Zona Mixta o antes incluso de que empezara la temporada, de que Claudia Pina podía ser una de las que estuviera ahí, ¿no? Metida en el podio. No estuvo, pero su comienzo de temporada, junto con el de Eva Payor, que ahora comentaremos el tema de su lesión, de momento mejor imposible, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que llegará, sobre todo porque me parece que el año pasado ya puso su nombre en el mapa, ya fue una jugadora a la que tuvieron en cuenta en grandes citas, pues por ejemplo contra el Chelsea, incluso con la selección también tuvo buenos partidos. Era una jugadora menos conocida si la ponemos en comparación con la propia Payor, con Hansen, con Aitana, con Alexia, quizás nombres que los rivales también ya tenían más en cuenta, y el año pasado Pina
encontró ahí su lugar, le sirvió para estar nominada a la lista del Balón de Oro, quizás no tan arriba como nos gustaría, pero es que es muy joven, es que es una jugadora que si la suerte la acompaña va a ir a más, aún tiene por delante los mejores años de su carrera y creo que eso no se notará y alcanzará mejores posiciones, igual que le pasó a Alexia o le pasó a Aitana. Con Payor también estaba teniendo inicio de temporada maravilloso, rindiendo pues al nivel del año pasado, dejando un poco las mismas sensaciones y bueno, creo que el poder decir que Pina, sin ser delantera centro propiamente, incluso también alternando posición con Salma, tiene esas cifras, para el Barça es un lujo. 8 goles, he dicho 6 en Liga, pero es que también marcaron 2 cada una, Payor y Pina ante el Bayern de Múnich. Lo de Payor, Alba, ¿cómo sienta la lesión? Tú decías por Twitter que te alegrabas porque no es cruzado y no es algo más largo, a largo plazo, pero claro, perder a Eva Payor 4 o 6 semanas tampoco es agradable, ¿no? No, sin duda, no es agradable, porque además es una posición muy delicada, como bien decía Raúl, estuviste, yo creo que tantos años esperando encontrar una delantera centro. Para mí el Barça hizo un fichaje maravilloso con ella, por calidad futbolística, por la adaptación que ha tenido Payor, porque hablan maravillas de ella, es una curranta nata, y luego porque viendo cómo está el mercado, haber podido sacar a Eva Payor por 400.000 euros casi parece, entendedme, un regalo, tal y como se ha disparado absolutamente todo y sabemos que el gol se paga. Yo pensaba sinceramente que se había roto el cruzado, yo sin tener ni idea de medicina, pero me había puesto en lo peor y eran un poco creo que las sensaciones o el augurio inicial y ya me estaba imaginando una temporada entera sin Eva Payor. Incluso lo que más me daba miedo es la recuperación, claro, porque lo vemos tanto en jugadores como en jugadoras, es un proceso muy largo, luego puede haber o recaídas o lesiones musculares asociadas, tardan meses en poder volver a la rutina del equipo, no solo más o menos 1 año, 9 meses de volver a los terrenos de juego, sino el proceso que viene aparejado después y eso era lo que más respeto me daba. Dentro de lo malo, entre comillas, casi me alegré con el comunicado médico porque me esperaba algo muchísimo peor. Va a tocar pues solventar esta papeleta sin ella durante 1 mes y medio, 2 meses o lo que sea finalmente, pero bueno, creo que también es uno de esos momentos donde otras jugadoras pues tienen que dar un paso adelante, no sé si incluso se contará con alguien del filial o se le dará más minutos a futbolistas que ya están en la plantilla del primer equipo, pero bueno, hay que solventar la papeleta de la mejor manera posible y que cuando ella vuelva pues el equipo esté en una buena situación tanto en Liga como en Champions. Por aquí tengo los puntos, Raúl, porque creo que Alba te está también pasando sus puntos, a no ser que me equivoque yo y Alba no esté haciendo los deberes en ese sentido. Raúl, por aquí tengo los puntos hasta ahora, en lo que va de temporada. A ver si la gente se imagina quién puede ser la número 1. A alguno le sorprenderá, lo voy a decir directamente ya, a Raúl a lo mejor menos, a Alba tampoco, porque la han valorado mucho siempre. Patrick Guijarro, la más votada hasta ahora con 9 puntos. Si no se ha olvidado algún partido, Raúl, corrígeme si me equivoco. Es lo correcto, Patri está liderando con 9 puntos. Es cierto que tenemos a 5 jugadoras con 8 puntos pisándola a los talones, por lo que hay mucha igualdad este año. Pero lo de Patri, volvemos a lo que decíamos sobre Pina. Son jugadoras que tienen que estar arriba en los rankings. Si France Football decide no reconocer la temporada de Pina o ni siquiera las temporadas, si hablo en plural, de Patrick Guijarro, en Team Barça vamos a hacerlo y vamos a valorar lo que es Patrick Guijarro, Juanma. No quiero dar muchos detalles porque fue una conversación privada, pero he estado hace poco con una persona que ha estado muy dentro de ese vestuario y sus palabras textuales fueron: si el fútbol fuera justo, la que tenía que haber ganado el Balón de Oro no era ni Aitana, ni Alexia, ni Russo, ni ninguna de ellas, sino Patrick Guijarro. Y hasta ahí puedo leer, Juanma, pero insisto, una persona que ha estado hasta hace poco muy dentro del vestuario del Barça femenino. Yo sé cosas, me las ha contado Raúl, no las voy a contar aquí, pero lo que le han contado a Raúl son cosas muy potentes, que a lo mejor algún día en un confidencial nos da por contarlas o no. Ya Raúl, si se calienta y lo quiere contar, lo hacemos ahí en un confidencial en Club TDP. Pero Alba, el tema de los puntos, Patrick como un líder con 9 y después lo que decía Raúl, Pina, Alexia, Esme, Serra Jordi y Vicky con 8 y después Aitana con 6 puntos. ¿Te parece coherente con lo que ha sido la temporada hasta ahora? Sí. Creo que sí. Patri es la constancia hecha jugadora.
Es una futbolista que es raro que tenga un partido malo o incluso poco destacable. Siempre suele ser de las que mejor está en cada encuentro y yo creo que es un poco lo que reflejan estas puntuaciones. Ha tenido también muy buen inicio de temporada Vicky, además una jugadora que también ha sumado más minutos, en parte porque Hansen ha perdido algunos encuentros o simplemente porque se ha merecido ese protagonismo y creo que lo está aprovechando, y coincido que el hecho de que esté tan repartido indica que está siendo bastante coral el rendimiento del equipo, que no es tanto que destaque una jugadora, sino que depende del partido, pero creo que todas han tenido un inicio de temporada bastante positivo. Sí, yo me quedo con eso, con lo coral que ha sido hasta ahora el Barça femenino. Y para cerrar el zona mixta, yo quería que me dieran una valoración, aunque ya queda un poco lejos en el tiempo, lo del Balón de Oro de Aitana Bonmatí, el tercero de Aitana consecutivo, es una cosa salvaje lo de Aitana. Bueno, Alba, poca sorpresa, ¿no? Aunque alguno decía podría ser para otra jugadora, pero al final se la dan a la mejor. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Raúl. Si de mí dependiera, que no depende, el Balón de Oro se lo llevaría Patri, porque para mí, más allá de goles o asistencias, que creo que no solo lo que se debe valorar, fue la mejor jugadora de la temporada pasada, siempre excelente. Si mirásemos las puntuaciones de los partidos de la temporada anterior, Patri rara vez caía de ese top 3 y es una futbolista imprescindible para el Barça y lo ha vuelto a ser también para la selección al reincorporarse a ella. Yo creo que lo ha ganado la mejor jugadora del mundo, que quizás el año pasado, si miramos los dos torneos más grandes, pues no los pudo ganar, pero sí que creo que es una futbolista que en esos escenarios se luce y yo creo que también es entendible eso. Más allá de mis opiniones sobre el sistema de votación o que creo que hay criterios bastante sesgados, que se podría hacer replantearse un poco quiénes votan en el fútbol femenino y si verdaderamente siguen las competiciones como se merecen. Aitana es una jugadora donde puedes ver que sus mejores partidos pues son que si Wolfsburgo, que si Chelsea, fue la mejor para mí del Barça en la final de la Champions, luego también tiene ese gol que le permite a España llegar a la final de la Eurocopa. En fin, es una jugadora a tener en cuenta en los escenarios más complicados y creo que eso pesa mucho. Al haberla elegido como mejor futbolista de la Champions y de la Eurocopa, creo que tenía ese punto de ventaja, aunque yo pensé, iba mentalizada de que se lo iban a dar a Russo, jugadora del Arsenal que ganó los dos grandes torneos, la Champions y la Eurocopa, y pensé que se lo iba a llevar a ella, pero yo estoy muy contenta por Aitana. Creo que lo estaría con cualquier jugadora del Barça. Sinceramente me parece increíble que hayamos normalizado que cada año ganen el Balón de Oro, sea una futbolista u otra, cuando lo raro es ganarlo, lo normal es que no lo consigas, y entre los dos de Alex y los 3 de Aitana van 5 consecutivos. Me parece una barbaridad y yo feliz por ella, igual que lo estaría por Alexia, y no puedo decir que me parece inmerecido porque creo sinceramente que Aitana es la mejor jugadora del mundo y se lo llevó pues la que pensaban que más lo merecía. Y pinta que el siguiente también será azulgrana. Raúl, tú opinas como Alba, ¿no? Lo de Aitana merecido, aunque ya sí lo has dicho, lo de Patri que tú se lo darías a ella. Sí, a ver, yo lo que creo es que si el Balón de Oro cae para Aitana o cae para Alexia o cae para Patri, no es que vayamos a estar descontentos, es que todos vemos motivos para que sean las ganadoras en función de cómo lo han hecho esta última temporada, ¿no? Puedo comprar el argumento de que en los partidos importantes, tanto del Barça como de la selección española, Aitana ha sido la que más ha aparecido y al final eso se lleva muchos puntos, se lleva muchas vistas. Que es cierto, como decía Alba, que quizá la gente que vota para el Balón de Oro femenino pues no se ve estos 3 últimos partidos de Liga y se va a ver solo las semifinales de Champions y la final, y las semifinales de la Eurocopa y la final, y ahí es donde Aitana brilla. Por tanto, ¿creo que le podría haber ganado otra jugadora? Bueno, personalmente yo me quedo más con la temporada de Alexia que con la de Aitana, pero son 3 jugadoras que han hecho unos méritos tan amplios como para recibir premios individuales que creo que ninguno podemos decir que ha sido un premio injusto. Y por último, y termino, Juanma, como país, ya no solo como blaugranas, sino como país, sumamos ya 7 balones de oro, de los cuales 5 son femeninos y 2 masculinos. Nos acercamos mucho a Argentina, que si las cuentas no me fallan es quien más tiene, con 2 de Di Stéfano y 8 de uno que jugaba para nosotros, un tal Leo Messi, que creo que todos conocemos. Ojo, no demos el sorpaso más pronto que tarde, gracias a las nuestras, y ojalá que también gracias a Lamine Yamal,
con más balones de oro como país. Bueno, Raúl ha dicho y ha defendido siempre que ve al femenino ganando antes la sexta Champions que al Barça masculino. O sea que eso está dicho aquí también en Team Barça Podcast. Bueno, con esto cerramos el Zona Mixta, porque además tenemos algún que otro problemilla técnico. La gente que escucha esto no se da cuenta, pero los que lo estamos haciendo sí. Así que lo que hacemos es cerrar ya el Zona Mixta para el siguiente, que será, yo espero, el próximo mes de noviembre, tras el Clásico, que será un 15 o 16 de noviembre. Y hacemos ahí otro Zona Mixta para ver lo que hace el Barça contra el Madrid, que también le tiene ganas después de aquella derrota el pasado año. Pues nada, Alba, te emplazo a ese Zona Mixta siguiente para noviembre y a ver cómo ha ido la cosa entonces, ¿vale? Perfecto, chicos, muchas gracias. Raúl, la próxima vez con mejor sonido e imagen, ¿vale? Puedo prometer y prometo, Juanma. Abrazo. Abrazo, Juanma. Team Barça. Bueno, pues seguimos en Team Barça, dejamos ya el deporte, dejamos el fútbol femenino y masculino y cerramos este 6x08 hablando de uno de los temas que yo creo que también son interesantes, lo que ha sido los últimos días o semanas en Información Barça. Además de lo del IMAC, también hemos conocido el cierre del ejercicio económico 24-25 del FC Barcelona a 2 días, 3-4 de la próxima asamblea, que será el domingo. Queríamos pues hablar un poquito de ello, de cómo deja ahora mismo la situación el club a nivel económico, de cómo está, más bien dicho, y por eso tengo por aquí para hablar de todo ello a quien últimamente más ha venido a hablar de economía aquí a Team Barça, que es el señor Héctor Moedano, al cual saludo. Héctor, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, antes que nada, Héctor, ¿cómo va el canal nuevo de YouTube hablando de las finanzas del fútbol? ¿Bien? Bueno, pues precisamente a lo largo de este fin de semana estaba preparando el nuevo vídeo, pasando por todos los estados financieros del Barça. Y bueno, pues para el que tenga interés, tenga ganas de algo un poquito como más detallado, más de pincel, yo creo que le puede gustar mucho. Le mete pincel, le mete detalle el amigo Héctor Moedano, que no se deja nada. Es que mirando su cuenta de Twitter, cuando se conocían las cuentas del Barça, ha puesto diapositivas, ha puesto informes suyos hechos por él, donde se detalla, además, para que se vea muy bien en verde y en rojo lo que funciona bien y lo que no funciona tan bien en el Barça. Pero a modo de titular, antes de entrar al detalle, nunca mejor dicho, Héctor, ¿cómo resumimos, tras las cuentas ya conocidas, el estado financiero económico actual del Barça? Bueno, pues yo creo que hay dos partes principales. Uno es el negocio ordinario, que aquí el titular es mejora de una serie de partidas que son relevantes, que son importantes y que, hemos observado en el pasado también, pues algunos defectos estructurales que podemos analizar en detalle, sobre todo porque cuando tú vas cargando de deuda y cuando vas dependiendo de una serie de ingresos que son estructurales y que has ido vendiendo por el camino, véase, pues por ejemplo el caso muy concreto, ¿no?, de los derechos audiovisuales o de los derechos de televisión, pues bueno, te vas dando cuenta de que en ese momento donde los vendiste sí que has tenido un ingreso muy importante que te ha permitido hacer cosas, pero empiezas a ver que a lo largo de los diferentes años pues no eres tan rentable o vas perdiendo, pues digamos, unos pequeñitos granitos de arroz por el camino, ¿no? En cualquier caso, eso es un poco la idea de por qué estamos hoy, lo vamos a explicar en detalle, pero bueno, eso sería a efectos pues un poquito generales la explicación total. Porque el club en su anuncio de las cuentas se presentaba 994 millones, lo he tenido que mirar en concreto, de ingresos y un resultado ordinario positivo de 2 millones. ¿Podemos, Héctor, hablar realmente de recuperación económica o es un equilibrio contable sostenido por ingresos, digamos, no recurrentes? Bueno, aquí es cierto que hay un matiz importante. Obviamente los ingresos no recurrentes están presentes. Por ser súper específicos, el Barcelona reporta de ingresos ordinarios 964 millones más 30, que son, digamos, estos ingresos estructurales que tiene el Barcelona por otras actividades, pero lo que sería el importe neto de cifra de negocio estamos en 964. Lo tengo aquí delante, podemos ir analizando un poco en detalle. Esto, pues si lo comparamos con el ejercicio anterior, es de 200 millones de euros más, ¿no? Entonces esto es muy relevante, esto es importante y obviamente es un poco en la dinámica de lo que estábamos marcando. Conforme tú seas capaz de generar más ingresos, mayor espacio vas a tener para o bien el endeudamiento o bien para el propio crecimiento orgánico. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de los puntos que le ha ocurrido al FC Barcelona es que también suben bastante lo que han sido los gastos ordinarios.
bien por el lado de las primas que se han pagado a jugadores, porque, por ejemplo, pues el gasto de personal pasa de 473 a 509 millones de euros, con lo cual estamos viendo que son 30 millones de euros más. Hemos tenido también una serie de ajustes por estas palancas, ¿no? Por esta venta de Barça Studios, que ha generado pues una serie de deterioros contables también importantes. Esto tampoco implica que haya sido digamos, que haya afectado a la caja, pero sí contablemente, y ha sido, pues bueno, al final un ajuste importante. Y luego, por otra parte, todo lo que ha sido pues los gastos financieros a nivel de que se empieza a notar ya pues el pago de intereses, el pago de deuda, el endeudamiento que tiene el FC Barcelona, y obviamente pues también ese retraso en las obras del Camp Nou, que tira un poquito para atrás pues lo que es la capacidad de generación de ingresos. Y, como bien decías, a nivel de estos extraordinarios, aquí hay dos partes. La primera, pues esta venta de la licencia, ¿no? De los asientos VIP, que esto pues ha tenido un impacto también positivo, alrededor de unos 70 millones de euros, pese a que, bueno, pues se han registrado creo que alrededor de unos 45, y luego pues los otros han quedado como periodificación dentro del pasivo, y luego también el efecto de este signing bonus por parte de Nike. Entonces, bueno, son dos extraordinarios. También es verdad que la venta de jugadores con plusvalías han ayudado, pero ¿dónde ponemos el límite? Es decir, ¿esto es un extraordinario o no? Los equipos de fútbol, pues al fin y al cabo compran jugadores, los venden con plusvalías o incluso los deterioran. Esto ha pasado en todos los equipos. Entonces sí que es verdad que yo lo sigo considerando como ordinario, pero por ejemplo hay que tener en cuenta que si un club de segunda división de repente vende un jugador por 5 veces la media de lo que estaba vendiendo, pues obviamente eso es un extraordinario. Hay que suavizar un poquito el análisis y hay que tenerlo en cuenta. Pero al fin y al cabo eso es un poco el matiz, ¿no? de los ingresos que estamos viendo del FC Barcelona. El club presume, ¿no? de haber tenido 2 años seguidos resultado ordinario positivo, pero al final acaba siempre cerrando con pérdidas. Héctor, ¿eso cómo se explica? ¿Qué significa exactamente en la práctica? Bueno, cuando hablamos de ordinario son las actividades que un equipo de fútbol lleva a cabo en su día a día. Esto es jugar a fútbol, vender entradas, vender camisetas. Si nos centramos, por ejemplo, en lo que ha sido los ingresos ordinarios, pues ha sido de 556 millones de euros. Es decir, esto ha sido una pasada. Aquí pues hay que meter, como digo, los asientos, hay que meter Nike, hay que meter una serie de partidas. Se ha mejorado muchísimo también el total de ingresos por competiciones, el ingresos por derechos. Es decir, a nivel operativo el FC Barcelona lo ha hecho muy bien. Pero aquí es donde ya empezamos, sobre todo es decir, yo tengo unos ingresos, pero de esos ingresos hay que empezar a quitarle. Entonces, bueno, en primer lugar, como hemos dicho anteriormente, si tú tienes unos gastos en este caso de jugadores, de plantilla, de salarios, etcétera, de 509 millones de euros, claro, facturación, que se va. Es decir, esto es un gasto súper importante, es estructural, porque al fin y al cabo todos los clubes es uno de sus gastos más importantes, pero tú no puedes siempre depender de mejorar ingresos. Tienes que estabilizar también estos gastos de plantilla. Se dice también que de cara a las temporadas siguientes va a haber una suavización de algunos jugadores que, por ejemplo, se van a marchar. Estaba leyendo en prensa, por ejemplo, de que no se quería renovar o no se le quería ofrecer otro contrato a Lewandowski. Esto probablemente pues también genere una serie de ahorros. Pero bueno, al fin y al cabo, el Barcelona cierra con un coste de plantilla deportiva a temporada 2024-2025 de 534 millones de euros. Es decir, esto es un exceso muy, muy grande con respecto a este límite de coste de plantilla deportiva. Luego es verdad que durante el verano se han producido muchas salidas y se han reconocido una serie de ingresos que han permitido, como digo, pues en esta situación excepcional de excedido, poder registrar y poder firmar a los jugadores que se han firmado. Pero no es una recuperación del todo. O sea, desde mi punto de vista creo que hay otras métricas que luego podemos ver en detalle que lo que hacen es, pues de alguna manera, evidenciar que se va por el buen camino. La parte de ingresos es muy importante, es fuerte, es sólida, pero si tú estructuralmente no eres capaz de ordenar un poco la casa, por mucho que sigas vendiendo más, por mucho que sigas generando más, siempre vas a necesitar, ¿no?, como ese extra, o bien de ventas con plusvalías, o bien de unos asientos VIP, o bien de un Nike, que al fin y al cabo está muy bien cuando lo consigues. Es decir, yo no le quito méritos a la gestión, pero estaría mejor que dependiese simplemente de la actividad ordinaria y no siempre de pues esos pequeñitos extra de última hora o de avales o de este tipo de cosas.
Ahora te preguntaré sobre lo extraordinario, que aquí es importante en las cuentas del Barça, en el análisis financiero del club, pero en las cuentas del año pasado han aparecido 89 millones de pérdidas más, se han imputado al pasado ejercicio, que no estaban en el balance inicial. ¿Eso qué fue exactamente? ¿Fue un error, un cambio de criterio? ¿Qué pasó ahí? Bueno, con el tema del cambio de criterio, aquí han pasado varias cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Barcelona ha ido haciendo deterioros contables de esta gran operación de Barça Studios, en la cual el Barcelona se anota un ingreso de forma separada. 208 millones y 200, ¿vale? Vamos a separarlos. 200 millones es la venta que hace el Barcelona, digamos, al precio que le da a los inversores. Orfeus, socios, etcétera, ¿no? Los tan famosos Libero y todos estos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú en esa valoración lo que hace el Barcelona es, bueno, yo te estoy vendiendo por valor de 200 millones de euros el 49% de esta sociedad que se llama Bridgeburg, que se creó para este proyecto, digamos, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Barcelona dice, vale, como yo he sido capaz de colocar esta inversión a una valoración de 200 millones de euros por el 49%, lo que voy a hacer es anotarme, o sea, aflora dentro del activo la puesta en equivalencia, que es decir, si lo que he vendido es el 49% y vale 200, lo que me queda, que es el 51%, ¿cuánto vale? Pues son 208. Entonces aquí tenemos explicadas las dos partes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a lo largo de los últimos años, tanto los auditores como, pues al fin y al cabo, el propio club, pese a que el año pasado no quiso porque ya le pillaba un poco mal y este año se lo ha tenido que comer, sí, porque al fin y al cabo el auditor pues le ha dicho que no, el Barcelona ha ido haciendo deterioros de las dos patas. Por un lado, el deterioro de lo no cobrado y, en segundo caso, pues obviamente por el propio deterioro de pues que esa posición y esa empresa pues ya no vale lo que el Fútbol Club Barcelona decía, ¿no? Entonces, bueno, si tú no lo tienes justificado de ninguna manera ni puedes justificar, ¿no?, que esa valoración de aquello que tú dijiste que valía 408 millones de euros ya no vale, pues aquí has tenido pues un deterioro muy importante de alrededor de unos 80 millones de euros en la participación de Bridgeburg. Luego se han producido otros ajustes también, uno interesante que es pues que además, ¿no?, a este deterioro de la participación se ha hecho otro ajuste con la capacidad de control que tú tenías sobre esa sociedad, porque ha habido una especie de fusión por absorción de lo que era la sociedad matriz frente a la sociedad, digamos, que está por debajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora pues el modelo de gestión es distinto y antes el Barcelona se consolidaba toda la inversión en uno y ahora pues como tiene una participación que es más pequeña y no tiene control total, pues digamos le sale a prorrata. Y esto también pues le ha generado unas pérdidas de otros 12 millones de euros que hemos visto en las cuentas actuales. Entonces, bueno, hay ciertos ajustes que, como digo, no terminan de ser de salida de caja, porque al fin y al cabo lo que hemos visto es que la caja está sólida, pero sí que en todo lo que se hizo años atrás y que se criticaba de alguna manera de esto no se debería haber hecho, pues la realidad y el tiempo ha devuelto todo a su cauce natural, que es que el auditor pues al final termina por hacer un deterioro y no solo te lo imputa este año, sino que te lo imputa al año anterior con una corrección, que esto pues lo que te está evidenciando es que el año pasado no lo deberías de haber hecho así. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú tienes pérdidas que el año pasado han sido de alrededor de unos 180 millones de euros y este año pues otros 16, pues esto te deja un patrimonio neto de menos 152. Entonces, hablar en este momento de que ya se ha superado la recuperación económica y que ya todo está en un cauce natural, yo creo que es es bastante optimista. Ahora, si quieres, luego pasamos a la parte del balance, sí, más en detalle, pero bueno, tener resultados netos negativos no es precisamente un signo de recuperación económica. Y sobre todo cuando te has generado 900 millones de euros en ingresos extraordinarios, Six Street, Barça Visión, los palcos, que aún se sigan teniendo pérdidas. Yo soy una cosa que no logro entender por qué eso ocurre. Tú has comentado el caso del tema salarial, de la importancia de la masa salarial del primer equipo de fútbol masculino, pero claro, son 900 millones de euros en palancas, digamos. Héctor, ¿cómo se entiende que siga teniendo el club pérdidas? Bueno, pues lo que decíamos anteriormente, si tienes 400 millones de euros de salarios, tienes 80 millones de euros de amortización, tienes ajustes por deterioros muy importantes, pérdidas por deterioro de inversiones de 52 millones, resultados por pérdida de control de participación
de 12 millones, tienes que pagar unos intereses de 27 millones. Ya. Es decir, empiezas a restar y encima te hacen ajustes de temporadas anteriores porque te has imputado más ingresos de los que deberías, pues obviamente hay muchas restas a una cantidad que sí que es verdad que a nivel de ingresos crece, pero es que también lo que decíamos, ¿no? No se trata simplemente de generar más ingresos, sino de también estabilizar por el lado del gasto y luego pues ya veremos también con el tema de la deuda y principalmente con uno de los factores más importantes como es obviamente los retrasos que se están produciendo en el estadio. Es que lo del Spy Barça no hemos comentado todavía nada, porque hablamos de Barça Visión, de Six Street, que también hay por ahí 157 millones, si no me corrige Héctor, que nunca se recuperarán. No sé si eso significa que cada año iremos viendo pérdidas poco a poco de esos 157 millones del tema de derecho de televisión, pero lo del Spy Barça, Héctor, son una cifra de deuda bruta, también corrígeme si me equivoco, de 2.600, 500 millones de euros, con un fondo de titulación fuera del perímetro contable, que eso lo he tenido que leer porque no lo entendía bien. ¿Qué significa realmente excluir el fondo? ¿Y quién tiene hoy el control efectivo del Spy Barça? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de un fondo de titulización es una sociedad en la cual tú estás cediendo un derecho y ese derecho se tituliza. Esto implica que lo que haces es emitir deuda y una vez has emitido esa deuda, pues el fondo de titulización compra ese derecho con el dinero que ha recibido de los bonos, ¿vale? Esto es por hacerlo muy sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, esto podemos interpretar que está fuera del perímetro de lo que es lo que los inversores pudiesen recuperar en el caso de un impago, pero aquí hay un punto importante. Tampoco puedo explicar muchísimas cosas porque, bueno, he participado en la operación de financiación, pero, bueno, en cualquier caso lo que hay que tener en cuenta es que si no se paga, pues pudiese haber una serie de cláusulas por las cuales pues los inversores también pudiesen tirar un poco de lo que serían los ingresos ordinarios. Entonces, si no pasa nada, lo que son los derechos deben de ser lo suficientemente grandes para poder pagar los cupones, la amortización, etcétera. Pero, bueno, a mí también me ha sorprendido un poco que se haga una mención, incluso en el propio informe de auditoría, diciendo como que el Barcelona ya como que se desentiende un poco, ¿no? de la deuda, como que ya no se consolida, como que ya va aparte y la realidad no es esa. O sea, la realidad es que hay una deuda que se tiene que pagar, hay unos cupones que se tienen que devolver y un principal también que no es gratuito, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo el retraso, ¿no? Y esto es probable que pueda generar incluso la necesidad de una refinanciación por el hecho de que tú tienes, pues, al fin y al cabo, unas condiciones con unos plazos y con unos tiempos y si no los puedes cumplir, pues te tocará refinanciar y convencer a aquellas personas a las que le has pedido el dinero de que se lo tienes que devolver de otra manera. Esto yo supongo que estará en manos un poco de los financiadores, pero bueno, supongo, ya os digo, es simplemente opinión, tampoco es información, pero me da la sensación de que es probable que se pueda necesitar. O sea, ponemos el caso del Real Madrid. El Real Madrid hizo 3 disposiciones distintas para poder ir terminando el estadio, también por retrasos, también hubo un aumento en costes también, hubo una serie de imprevistos que, bueno, pues si ya nos ocurre a nosotros a nivel particular en una reforma pequeñita de casa, pues imagínate en un estadio de miles de millones de euros. Sí, ya lleva gastado casi más del presupuesto inicial para el estadio y solamente es el estadio lo que se está construyendo y va a haber seguramente sobrecostes y al final pensemos que en 2032 se habrán pagado 700 millones solamente en intereses, para que pongamos un poco el contexto de todo esto. Con toda la situación al final, Héctor, como está el club hoy, con la evolución que ha tenido bajo la gestión de Joan Laporta en lo económico, ¿más palancas se intuyen complicado que haya? El caso de BLM, pues bueno, ya se ha comentado mucho de si se había que bloquear o no la venta posible de BLM, porque es el gigante que tiene ahora mismo el club a nivel de generación de ingresos. Pero con esa falta de palancas, claro, ¿por dónde pasa el futuro a medio plazo del club para generar ingresos? Bueno, yo creo que es lo que explicábamos un poco a lo largo de la entrevista, ¿no? O sea, creo que va más en tratar de ser eficientes en la parte de los costes, que hay mucho margen, que a nivel de ingresos, porque obviamente los ingresos van a depender o bien de BLM con la marca Barça, que es muy, muy fuerte,
a nivel también de resultados deportivos, que de momento pues se va en una línea muy ascendente y el Barcelona pues estuvo muy cerquita de ganar la Champions, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que estructuralmente hay espacio para poder mejorar un poquito y sobre todo, bueno, no tener que depender siempre de estos extraordinarios que en algún momento pues se van a acabar. Las palancas, ¿no? Famosas, la de Barça Visión yo creo que queda claro que es una palanca fallida, al día de hoy se tiene que decir así, pero del resto pues veremos en la asamblea si se aprueban los números, que se van a aprobar, eso creo que no hay tampoco ninguna duda, y a medio plazo pues veremos lo que es capaz también de generar el estadio nuevo. El Camp Nou será una fuente de ingresos espectacular, pero también habrá que pagar 100 millones cada año para ir pagando esa deuda, o sea que el Barça tendrá que seguir pagando mucho y la clave estará en cómo genera ingresos para poder paliar los gastos que va a tener, que son bastantes, a futuro, y más si va ganando, porque como decíamos al principio, las primas por títulos también cuentan, y si el equipo va bien, pues también habrá que pagar más. En fin, que es una rueda como siempre esto del fútbol, pero lo importante es que la pelota entre, porque si no entra, entonces sí que tendríamos un serio problema. Héctor, pues ha sido un placer. Si quieres cerrarme ya, como empezamos con un titular, si quieres cerrarme con otro. El titular podría ser que el FC Barcelona va en una línea ascendente y positiva por el lado de los ingresos, pero estructuralmente aún cabe bastante mejoría para poder determinar que la recuperación financiera está completa. Pues titular perfecto. Héctor, que ha sido un placer como siempre tenerte aquí con problemillas técnicos que hemos tenido durante toda la grabación, pero es lo que tiene el podcasting. Te mando un fuerte abrazo, ¿vale? Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, pues se va a ir apagando ya este 6x0-8, casi 2 horas otra vez. Ya nos estamos habituando últimamente a las duraciones largas. Mira que dije yo hace no mucho tiempo que tenemos que quedarnos en hora y media por programa semanal, pero bueno, a veces pues uno quiere meter muchas cosas y de hecho se me han quedado cosas fuera que hubiera metido encantado, pero bueno, la charla con Adrià Soldevila, por ejemplo, la tenéis, ya digo, completa en Club TVP en Patreon, 1 hora de duración la conversación con Adrià, muy interesante, por lo menos para mí, lo que se habla del periodismo, de las redes sociales, de las políticas comunicativas también se comenta mucho en esa charla. En fin, si la queréis oír completa la tenéis en Club TVP en Patreon, no habrá nada más en abierto de lo que se dijo ahí con el bueno de Adrià Soldevila, que como he dicho antes y no me cansaré de repetirlo, quiero a gente siempre hablando del Barça como Adrià Soldevila. El resto puede hacer las cosas como quiera, pero siempre gente que fiscalice, gente que ejerza de periodista como lo hace gente como Adrià. Las quiero cerca de mi club. Mi club en este caso es el FC Barcelona y quiero más gente así y menos gente como la que abunda en sitios como Twitter, sitios que dan muchas veces, como dije antes, asco y te alejan del debate, te alejan de la conversación tranquila, te alejan del aporte sano de ideas, de intercambiar opiniones que pueden ser contrapuestas, pero que pueden darse en una circunstancia de normalidad, pero no, parece que todo es un ataque constante, que todo es un conmigo contra mí, y sinceramente eso no me gusta. A mí no me gusta personalmente, ni quiero que eso sea parte de este podcast, que podrá llegar a más o menos gente, eso me da exactamente igual, pero por lo menos que lo que hagamos sea coherente con lo que somos y cómo queremos, o por lo menos cómo quiero yo ejercer el periodismo deportivo. Yo al final soy periodista deportivo, he podido ejercer durante muchos años esta bonita profesión que entre muchos la está matando y a mí me pone triste que sea así. Y los que están al otro lado, que son los consumidores de la información, que sois vosotros, también tenéis una responsabilidad en cómo fiscalizáis a los periodistas, en cómo os dirigís a esa gente que dice algo que a lo mejor nos gusta. Creo que también tenéis esa responsabilidad. Eso y filtrar lo que escucháis, lo que leéis, lo que veis, no creeros todo a la primera. Creo que es importante también en un clima de normalidad, pero como desgraciadamente no estamos en un clima de normalidad, es un clima muy polarizado el que vivimos últimamente, tanto en redes sociales como en la realidad misma, lo veis en la política, lo veis en muchos sectores de la vida, pues es complicado intentar navegar con normalidad en un sitio que últimamente no lo es. Yo haré el ejercicio siempre de que Team Barça Podcast sea ese oasis que se sale de lo habitual. Lo habitual no es lo que nos gusta, es lo que es. Y aquí lo que intentaré hacer es un ejercicio, primero, de periodismo deportivo sano
y de convivencia entre todos de la mejor forma posible, que podamos hablar del Barça con normalidad, sin ismos, sin trincheras. Sé que es difícil, pero es un compromiso que llevo aquí desde que empecé, intentando mantenerlo, así que si os gusta, bienvenidos, y si no os gusta, tenéis muchos sitios, como siempre digo, donde iros. Así que gracias a los que os quedáis aquí hasta el final, como en este 6x08. La próxima semana en el 6x09, que también llegará el miércoles, espero, está palabrado, que tengamos 2 charlas de secciones: balonmano y fútbol sala. Está palabrado, espero que se cumpla. Así que nada, nos vemos la próxima semana con todo lo que haya que hablar, a nuestro ritmo, a nuestra manera, y poco más. Nos vemos entonces, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,